Cuéntenme con qué vienen hoy. Preocupadísimo. Mira, ya está con nosotros aquí Miguel Ángel Toma. El tema de la inteligencia o de la desinteligencia. Veremos si vamos a analizarlo. También Damián Dipache para hablar de economía, ¿no, Laura? Damián Dipache además tiene un cumpleaños que festejar, sí. es el de un billete. Así que tenemos un cumpleaños acá y bueno, y contar con eso, la devaluación y el derrumbe de la economía argentina. Viste que a veces se puede contar con el cumpleaños de un billete, es el billete de 100 pesos, no le quiero spoilear. Pero te diría, Pablo, que lo más importante, vos sabés que Miguel Ángel Toma, que manejó los servicios de inteligencia en la Argentina, es un entrevistado invaluable para explicar qué es lo que está pasando, sobre todo lo que está pasando hoy, donde el tema de la inteligencia atravesó todo el día, ¿no? Incluso es el motivo del juicio político que Alberto Fernández quiere hacerle a la Corte, de la embestida del Ejecutivo contra la Corte. Así que es Te un diría mundo que los dos fascinante. temas del día, Laura, porque en realidad, por un lado, tenés que, supuestamente apalancado en hechos de espionaje, es lo que dijiste vos, Alberto Fernández junta la voluntad de varios gobernadores y va contra la Corte Suprema. Pero al mismo tiempo tenemos un ministro de Seguridad y Justicia porteño que decide tomarse una licencia a propósito de filtraciones ilegales de supuestos mensajes. Es decir, más en potencial no puedo hablar. Pero sí, los dos temas del día están atravesados por el espionaje. Así es, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Programón hiciste y nos reencontramos mañana con vos. Que descanse. Bueno, y el tema del día es el pedido de licencia del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro. Para muchos ha sido una victoria del gobierno. Para Juntos por el Cambio, la medida justa, intermedia, entre la renuncia que pedían muchos y, por supuesto, no hacer nada frente a D'Alessandro, complicado por un anuncio del gobierno. Pero mira cómo lo decía. Estamos siendo objeto de una operación infame. Una operación de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas, donde violan la intimidad de las personas, pero no solamente realizan eso, sino que después montan situaciones que no son reales, editan situaciones para no hacerlas verdaderas, y no importa ya qué es verdad o qué es mentira, lo que quieren es crear esto, ¿no? La posverdad, quieren crear el escándalo, esta crisis institucional que pretenden instalar. En ese sentido, le pedí tomar una licencia temporaria. No estoy renunciando, me estoy tomando una licencia temporaria a los efectos de poder ordenar un poco la situación. Por eso agradezco al jefe de gobierno que me ha dado absolutamente todo su apoyo, que me ha entendido por qué tomo esta decisión. Bueno, es interesante lo que dice Marcelo D'Alessandro, que hoy, hizo se alejó temporalmente, es una licencia temporal, exactamente ese es el término, porque realmente hay mucha mezcla entre lo que es verdad y lo que es mentira. Te recordamos que Marcelo D'Alessandro aparece en unos chats charlando con Silvio Robles, que es la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Hay dudas sobre esos chats, no se saben si esa información es falsa o no. Hablamos de esta reunión del Lago Escondido, donde confluyeron o habrían confluido jueces, fiscales, miembros de los servicios de inteligencia. Y finalmente que derivó en esto, además, fruto también generó bastantes internas dentro de Juntos por el Cambio. Totalmente. Y Waldo Wolf, lo entrevistamos más temprano aquí, reconocía algo que es importante. Acá hay que separar la verdad jurídica, que está en plena investigación, la propia denuncia de D'Alessandro, lo que presentó Lilita Carrió ante la justicia para que se investigue un posible espionaje ilegal. Pero por otro lado, dos elementos que aparecen en la vida de D'Alessandro. Por un lado, el viaje, que efectivamente existen los registros del vuelo del Lago Escondido, que eso podría significar algún tipo de dádiva, un delito menor. Y por otro lado, lo que él denuncia como una mentira en su contra, que fue justamente los mensajes adulterados que dice D'Alessandro. Pero lo explicó hoy D'Alessandro, luego de presentar el pedido de licencia, de esta manera, en un tuit. Acá vemos los tweets de Marcelo D'Alessandro, donde amplía su denuncia. Dice: además de hackear mi teléfono y de difundir chats falsos en los que se me atribuyen conversaciones que nunca tuve, se atrevieron a espiar a mi hija, una adolescente de 15 años. El kirchnerismo no tiene límites, nunca los tuvo, pero esto se tiene que terminar. Y hay uno más, un tuit más. Dice: me voy a tomar una licencia para ocuparme de mi familia. Los responsables de esta confabulación van a tener que dar explicaciones ante la justicia y ante la sociedad. En el 2023 vamos a ponerle punto final a la impunidad. Y Miguel Ángel Toma
conoce bastante, ¿no? 40 años de la democracia, los sótanos del sistema aparecen con la inteligencia una vez más, Miguel. Para entender lo que está pasando hoy, necesariamente tenemos que hacer un poco de historia. Esto no es nuevo, esto es parte de la cultura kirchnerista. Ya a partir del año 2010 se empieza a construir una inteligencia ilegal y paralela con una parte de la inteligencia militar, en aquel momento al frente de la misma el general César Milani, que recibe desde el 2010 al 2014 una asignación presupuestaria que crece un 156% en un país que no tiene hipótesis de conflicto, que es a lo que tiene que ocuparse la inteligencia militar. Y al mismo tiempo se desfinancia la inteligencia civil. Cuando el juez Bonadío allana la casa de la vicepresidente en Calafate, encuentra varias carpetas. Una de ellas la mía, pero había hasta de Estiuso, de Reutemann, de directivos de Clarín. Cristina Kirchner se había llevado a su casa carpetas de inteligencia de ex directores de políticos, de empresarios, de exfuncionarios. Ahí aparecían, bueno, conversaciones mías, seguimiento de mi socio en mi trabajo, en mi consultora, una carpeta de Repsol, una de YPF, teleconferencias bajadas. Yo las tuve... Yo permítame, porque vi la causa en su momento y pude leer parte de la conversación que usted mantenía para ver si encontraba algún valor periodístico. No tenía ningún sentido lo que parecía. Era cuestión de mi trabajo como de consultoría. ¿Y por qué cree que lo espiaban, Tomás? Bueno, me parece que es más que evidente. Mi actitud frente al kirchnerismo fue desde el primer día en señalar que estábamos frente a una horda salvaje que venía a avasallar a la República. ¿Y qué sintió usted cuando supo que que le hacían inteligencia, espiado? Bueno, no me extrañaba. Yo había tenido antecedentes de situaciones de mis hijos, por ejemplo, que habían sido objeto de violencia. Es decir, había toda una actitud muy clara que terminaba demostrándose efectivamente esa inteligencia ilegal y paralela en estas carpetas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esto es una continuidad que se viene dando desde aquella época. Y cuando se habla de sótanos de la democracia, cuando se refiere a la inteligencia, hay que hablar de los sótanos de la democracia o de la pseudodemocracia kirchnerista que utilizó la estructura de inteligencia paralela e ilegal como esta que ahora vamos a desenmascarar para fines que no tienen nada que ver con la inteligencia. Ahora, Miguel, acá hay un nombre que sobrevoló todo el día, que es el de César Milani. La acusación, bueno, escribió nuestro colega Joaquín Morales Olaya, es la segunda columna que escribe, y hoy hay también una denuncia... Daniel Santoro. También Daniel Santoro. Hay una denuncia de la coalición cívica de Elisa Carrió para investigar a Milani, para saber si es cierto que dentro de los servicios de inteligencia existe una inteligencia paraestatal liderada por Milani y por otro militar en actividad que toma control de los teléfonos de opositores, de periodistas y básicamente de la gente que estuvo ahí en Lago Escondido. ¿Esto es así? Y vinculado con Nisman, porque ahora vamos a ver... Con Nisman. Exactamente, tenemos que vincularlo necesariamente. Bueno, a ver... lo que ha ocurrido recientemente es un mecanismo de sustitución de los teléfonos. No es lo que habitualmente en la jerga se llama chupar los teléfonos, no. Se sustituye la tarjeta SIM, se cambia, se pide con la anuencia de un empleado infiel de la Telefónica, se pasa el número original de la persona que es titular de ese número a otro teléfono que se utiliza para... en muchos casos para delinquir. De ahí se sacan de las cuentas, de las cajas de ahorro, de las cuentas de los bancos. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido en este caso? Cuando se duplica o se sustituye la tarjeta Pero SIM... perdón, ¿cómo se sustituye esa tarjeta? Es muy simple. ¿De qué manera? Yo agarro, supongamos, tomo su teléfono. Sí, agarro, puede tomar, ¿eh? Sí. Estoy como Cristina. Cuidado que ya fue anticipado esto, ¿eh? Cuando Cristina dijo y mostró... Yo puedo exhibir los mi teléfono, cuidado, ahora me parece que fue un anticipo, como siempre. Pero bueno, concretamente yo tomo el teléfono de cualquiera, compro una tarjeta SIM en blanco que se compra en cualquier lado, un teléfono trucho, comprado, robado, etcétera, pongo esa tarjeta ahí adentro, me comunico con la Telefónica, previamente obtuve de un empleado infiel los datos de la persona
que es la titular de la línea, y pido, haciéndome pasar por esa persona, que sustituyan la línea que está en este IP y con esta SIM a esta otra, porque esta se me cayó al agua. Y esa se desactiva inmediatamente. La primera inmediatamente se desactiva el propio. Y esto es lo que pasó. Claro. Esto es lo que pasó. Yo hablé con Santilli, por ejemplo, me dijo, sí, yo estuve varias horas sin teléfono. Claro. Te habían simsapiado el teléfono. Pero perdón, acá viene lo importante. Sí. Originalmente esta maniobra apuntaba a vincular a la oposición a través de la figura del ministro de Seguridad de la ciudad con los copitos. Claro. ¿Por qué? ¿Esta maniobra orquestada estamos hablando de Milani? Estamos hablando de la inteligencia ilegal y paralela, que lamentablemente ahora opera desde adentro de la AFI. Por eso la comisión bicameral ha hecho un pedido de informes muy precisos, donde tienen que reconocer que en la estructura actual de la AFI están participando personajes que fueron parte de la inteligencia militar y paralela que acabamos de señalar. Permíteme decir esto. Cuando robaron en el lugar donde los cortesanos tienen oficina, los jueces de la Corte Suprema, fue parte de esta operación. Es decir, están barriendo todo lo que puedan ser puntos débiles de todos los hombres de la oposición, de la justicia, con un trabajo mancomunado, que esto es lo que se cree. Hablé con una fuente muy importante que conoce muy bien. Piden, necesitamos tal información de tal persona y hay todo un mecanismo de gente trabajando para conseguirlo. Sí, tal cual. Bueno, concretamente lo que se hizo desde el penal de El Dorado, Misiones. Llamados desde el teléfono de Marcelo D'Alessandro a los teléfonos de los copitos. Porque lo que se buscaba con esta operación, insisto, ilegal, no de inteligencia, de burdo espionaje interno, era vincular a la oposición en el intento de magnicidio de Cristina Fernández. Bueno, es lo que Cristina, el discurso de Cristina desde apunta el día a eso. cero. Necesitaban instalarlo. ¿Y por qué hacen aparecer justamente lo del viaje, este supuesto viaje o real, a Bariloche? Porque era en el momento en que iba a haber la condena, porque con eso intentaban justificar la existencia del lawfare. Era cantado que iba a ser así. Y bueno, y ahora aparece justamente esta vinculación supuesta vinculación entre Marcelo D'Alessandro y el vocero o secretario del titular de la Corte Suprema, Rosati. ¿En qué momento? En que se produce el fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Ahora, si ustedes me preguntan si se puede hacer montaje, sí. Puede generarse un chat falso. Cuando yo bajo toda la información suya, porque hice el SIM swapping, yo tengo acceso... Así se llama, SIM swapping. Este es el método. Yo puedo acceder a todas sus aplicaciones. Chats, videos, fotos, mensajes, Telegram, WhatsApp. Ahora, perdón, Miguel, y puedo ir hasta la nube y bajar todo lo que tengo en la nube. Es gravísimo. Bien. Ahora con eso yo puedo utilizarlo tal cual está. Pero también con una metodología muy sofisticada, porque se requiere equipamiento muy, muy sofisticado, puedo montar, tomar pedazos e ir armando lo que yo quiero. En la operación PUF apareció eso. Exactamente, ese es el antecedente más claro. Y acá también perfectamente podemos estar frente a una situación de montaje. ¿Y la justicia puede identificarlo? Sí, ¿eso? La justicia puede identificarlo, pero tiene que quedar muy claro lo siguiente. Que para hacer este tipo de montaje no lo puede hacer un hacker cualquiera o un grupo de hackers aún importante. ¿Saben por qué? Porque se requiere una tecnología muy sofisticada. Y esa tecnología solamente está en las estructuras oficiales de inteligencia. Con lo cual, esa inteligencia ilegal y paralela que venimos denunciando con todos estos elementos, lamentablemente hoy es muy probable que se esté desarrollando desde adentro de la AFI. Por eso, el pedido de informe que se hace a la bicameral, más allá de la realidad, el titular de la AFI tiene que reconocer que varios de los miembros que hoy tienen cargos relevantes en la AFI estuvieron trabajando en la inteligencia militar cuando era César Milani el jefe de la inteligencia.
Qué dato importante, ¿eh? Bien, importantísimo y Sí. vamos a volver a esto ¿Cómo porque no? hay millones de preguntas que queremos hacerle, Miguel. Se está desarrollando Sí. el segundo día del juicio en el crimen de Fernando Báez Sosa. Hoy desfilaron muchísimos testigos, amigos de Fernando Báez Sosa que estuvieron en el momento del crimen. Estuvo el papá de su novia. Tenemos algunas declaraciones, algunas placas. Por ejemplo, Lucas Vilardi, que es uno de los testigos fundamentales en este caso, dijo esto como parte de la declaración. Seguro hubo patadas en el pecho y en la cabeza de Fernando. Fue un instante en que vino gente gritando y le pegaron. Se cayó al piso y ahí fueron patadas y piñas. No hubo actos de defensa. Este chico, Lucas, también recibió golpes y miró a la cara a los 8 rugbyers acusados de este crimen con alevosía y premeditación. Y dicen que no lo miraron. Pero fue un día muy tenso. También declaró el papá de la novia de Así Fernando es, Báez Sosa. Oscar Ella no lo Rossi. pudo hacer porque está con problemas de salud y con atención psicológica. Y Oscar Rossi dijo esto: no le deseo a nadie como papá ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen en un cajón. Bueno, está Hugo cubriendo este crimen que nos conmocionó a todos Sí. por un montón de razones. El corresponsal de La Nación ahí estuvo durante toda esta jornada, Gabriel Di Nicola. Gabriel, buenas noches, bienvenido. Laura, Hugo, muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Gabriel, queríamos que nos cuentes qué pasó ahí en esta jornada. Y mira, por lo pronto tenemos que decir que fue una jornada muy larga, 8 horas de audiencia con algún cuarto intermedio, donde primero, como ustedes bien decían, declaró Oscar Rossi, el padre de Julieta, sería el suegro de Fernando, que hizo un relato emotivo de cómo se enteró de la muerte de Fernando, lo que fue ver el momento, el cuerpo en la morgue, ver ese momento, el cuerpo de un chico tan joven, y ahí dijo esas palabras que conmovieron a todos, no se lo deseaba a nadie, y después fueron largas declaraciones de los amigos, 9 amigos de Fernando que declararon, y que en resumen lo podemos titular como que hubo patadas en la cabeza, en la mandíbula, piñas, donde los amigos suplicaban que dejaran de pegar, y a pesar de esos pedidos, de esos ruegos, según dijeron en la audiencia, hubo mayor saña por Claro. parte de los agresores, y podríamos decir que hay algunos que los nombran Gabriel, directamente, por ejemplo, sí. Sí, no, quería preguntarte, ayer nosotros comentábamos acá con Hugo en el programa las reacciones de los acusados, ¿no? De los 8 rugbyers, que la miraban a la mamá de Fernando Báez Sosa de una manera desafiante, no le bajaban la mirada. Y eso dice mucho, ¿no? El lenguaje corporal. ¿Cambió esa actitud hoy? No, mira, donde estamos los periodistas que estamos cubriendo, no podemos ver, lo tenemos de espaldas a los chicos. Y nos llamó mucho la atención, hay 15 efectivos o uniformados del servicio penitenciario que casi no nos permiten verlo, nada de ellos. O sea, los periodistas estamos atrás de todo, y salvo el momento que hubo una transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, no podemos ver casi nada de ellos. O sea, hubo un cambio con respecto a ayer, que sí los podían ver. Claro. Ayer se podía ver por el canal de YouTube, pero Claro. nosotros nos dieron el último asiento, solo podemos ver tratando de Está claro. pararnos, de conmoverse, pero está muy difícil para Gabriel, nosotros ver las reacciones. Un momento muy tenso, lo compartimos hoy aquí también, fue cuando la mamá se descompuso. Junto con el papá estaban muy conmocionados porque hubo que repasar ¿no? parte de los videos, por eso no se documentó, no se mostró en el canal, justamente respetando la privacidad de recrear aquel día del horror del 8 de enero 18 de enero de hace 3 años, ¿no? No, sí, eso fue la verdad que muy, muy fuerte para los padres, ver en imágenes los videos, en algún caso grabados por los propios acusados, por los propios jóvenes imputados del homicidio, y además muy fuerte también escuchar a los amigos contar cómo quisieron ayudar a Fernando y no pudieron, escuchar de boca de los testigos principales
que hubo patadas en la cabeza, en la mandíbula, en el pecho, y bueno, y en un momento la madre se descompuso, le subió la presión, la tuvieron que atender 2 paramédicos, después se recuperó y tuvo la fortaleza de hablar en la puerta de tribunales para decir que quiere una justicia ejemplar por la muerte de su hijo. Bueno, ella dice que es su propio hijo el que le está dando fuerza, ¿no? Para estar ahí. Claro. Mira, ayer sus palabras, la verdad que conmovieron a todos, hubo personas que lloraron en la audiencia, porque la verdad que las palabras que tuvo para describir lo que está viviendo desde el 18 de enero de 2020, la verdad que fue muy movilizante para todos. ¿Sabés qué llegó a decir la mamá? Acá la escuchamos temprano, que quería que la crucificaran si no se hacía justicia. El dolor que atravesaba a esa mamá y al papá es inevitable conmocionarse cuando uno lo escucha. Hoy dijeron, somos 2 personas infelices. La verdad, eso te lo dice todo. Somos 2 personas infelices que queremos tener fuerza para encontrar justicia. Eso es un resumen de lo que están viviendo esos padres, ¿no? Escuchamos a la mamá, Gabriel, compartimos con vos, por favor. En un momento me sentí re mal ver cómo atacaron a Fernando. Ya estaba tirado en el piso e imploraba con una mano clemencia para que dejaran de golpearlo. Es muy difícil una madre ver eso. No era una sola vez, sino que varias veces que repetía. Y los amigos que le defendían a Fernando, relatando cómo fue todo, cómo lo querían salvar a su amigo. Fernando merece una justicia ejemplar, que no vuelva a haber otro Fernando. Gabriel, leíamos en las crónicas que uno de los amigos de Fernando había dicho que uno de los rugbyers le había pegado 3 patadas en la mandíbula y lo identificó. ¿Nos podés contar un poco más sobre eso? Sí, hubo, como vos decís, dijeron que hubo 3 patadas en la mandíbula, nombraron a varios de los acusados como los que pegaron, no solo a Fernando, sino a los amigos. Dijeron que los amigos trataron de impedir el ataque o parar el ataque y que fueron separados a los golpes. Nombraron básicamente a Máximo Thompson como una de las personas que le pegó en la cabeza. Patadas, justamente decían que fueron patadas. También dice que hubo golpes de puño. La verdad que la descripción fue bastante dura de la que hicieron los amigos. Pero mira, ahí, a pesar de lo que vimos los periodistas, tuvimos un contacto en un cuarto intermedio con el padre de unos acusados. Pudimos hablar con Javier Thompson, padre Máximo, y para él no fue, dice que las declaraciones de los amigos de Fernando le da esperanza porque las consideró vagas y dijo que tuvieron que mirar los videos para poder recordar y dar detalles de lo que pasó. Los videos son irrecusables, Gabriel. ¿Me permitís que escuchemos al papá también para completar tu muy buena crónica, por favor? Silvino, escuchamos. ¿Por qué cree que fueron directamente a Fernando, como dicen sus amigos, particularmente a él, dijo uno de ellos? No te podía decir, porque Fernando es chico bueno. No sé por qué, es por su color de piel, es porque tenía un pelo cortado diferente o qué, o estos estaban drogados y vinieron a matarlo. Si no era Fernando, era otro. Uno de los últimos chicos que declaró señalaba que Luciano Pertossi le pegaba todo lo que no fuera de su color. Sí, exactamente. ¿Qué interpretan ustedes con esto? Es que... ¿Hubo una cuestión de racismo, de discriminación o qué? Y a esta altura de la situación yo pienso todo, que era discriminativo y que era el trofeo era Fernando. Es dramático. El trofeo, ¿no? El trofeo, sí, la cacería, una manada y además, bueno, racismo. Uno de los amigos de Fernando contó que cuando estaba en el piso indefenso le decían, levantate, negro de M, a ver si me pegás ahora, ¿no? Faltan 20 audiencias, ¿no es cierto, Gabriel? De acá en adelante termina el juicio este mismo mes. Termina este mes, se espera que a fines de mes, 23, 24, sean los alegatos y después el Tribunal Oral y Criminal número 1
dará a conocer qué día es el veredicto. Se espera que sea antes del 1 de febrero. ¿Qué intuís, aunque son 2 audiencias nada más, pero qué percibís del comportamiento del tribunal? ¿Está más de acuerdo con la querella encabezada por Burlando para el pedido de perpetua? Todavía no podría adelantar nada. Lo que hace la jueza María Claudia Castro, que es la presidenta del tribunal, se está comportando, impartiendo órdenes. Por momentos frena a Fernando Burlando, por momentos frena a Hugo Tomei, que son los abogados, por un lado, que representa a Fernando Burlando y Fabiana Méndola, a los padres de la víctima, y Hugo Tomei a los 8 acusados. Está marcando el camino del juicio, y todavía es muy pronto para decidir. Están, por ahora, como decías, Hugo, son 2 audiencias y todavía es pronto para decidir la postura del tribunal. Muchas gracias. Gabriel, gracias. Buenas noches. Excelente crónica, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gabriel. Bueno, y la economía, Laura, ¿no? Y la Porque economía, lo tenemos al señor Damián Di Pachi, que además tiene la habilidad de ser muy didáctico. Con el y corpóreo, como de se dice en actuar, tele. ¿no? No, dice que tiene una torta de cumpleaños, a ver. Tiene una torta, una velita. La torta la vamos a dejar, va a estar acá en espera, porque ahora vamos a hablar del dólar, no vamos a hablar del peso, porque hoy volvió a subir y tenemos un sub y baja del dólar, y vamos a explicar qué es lo que está pasando en el mercado. A ver. Tengo ahí unas placas para mostrar. Mirá lo que pasó con el cierre del dólar en 2022. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, estaba a 357 pesos, tocó récord el tipo de cambio paralelo en su versión blue. Fíjate que el 30 de diciembre cierra en 3.47. ¿Qué pasó a comienzo de 2023? El 2 de enero estaba en 3.44. Había bajado aún más. Bueno, hoy cierre 354 pesos. Es decir, está buscando un nuevo piso el tipo de cambio. Evidentemente, fíjate que después de bajar casi más de 10 pesos, hoy el tipo de cambio paralelo vuelve a subir. Hay presión alcista sobre ese tipo de cambio. Vamos a revisar qué es lo que pasó con la gestión Alberto Fernández con el dólar oficial y paralelo a lo largo de toda su gestión. Miren, en diciembre de 2019 el tipo de cambio oficial era de 58 pesos. Ahora en enero del 2023, 178 pesos. Quiere decir que la devaluación acumulada oficial de Alberto Fernández fue 207%. Y la inflación acumulada en ese periodo, 295%. Es decir, esto un poco explica por qué tiene que haber diferentes tipos de cambio diferencial. Hoy escuchaba, ¿va a haber alguna otra versión del dólar soja para justamente convencer la liquidación de dólares? Difícil, ya no hay mucho stock. Solamente se está pensando en un dólar carne. Sí. darle un tipo de Dólar cambio carne, diferencial no a aquellos más, que exportan. No hay más agropecuaria, carne. claro, la sequía. Claro, exactamente. Está pensando eso para tratar de acumular mayor cantidad de reserva en enero y febrero, que va a ser difícil. Pues ¿sabe por qué no lo quiere más el dólar carne? Lo explicaba aquí un economista. Es porque se viene la suba de precios. Si le dan un dólar carne, se viene la suba de los frigoríficos, carnicería, etc. Te sube, digamos, alimentos y bebidas, lo que más ponderación tiene en la medición del INDEC. Y carne es uno de los que más ponderación tiene dentro de alimento y bebida, por lo cual evidentemente va a disparar el precio de la carne en un momento que está estable. Bueno, ¿qué pasó con el dólar paralelo en la gestión de Alberto Fernández? Agárrense la cabeza, arrancó en 69 con 50 pesos, 69 pesos con 50 arrancó en la gestión en diciembre del 2019. Bueno, ahí veíamos que está ahora en 357 pesos y fíjate que la devaluación acumulada fue del 400% en el paralelo. 400% lo que fue. Paralela a la realidad que vive Alberto Fernández, ¿no? Porque el optimismo no se entiende, el optimismo que tiene con respecto a la economía. Él cree que le fue muy bien. Bueno, la realidad que los números macroeconómicos, por lo menos en materia de inflación y en materia de devaluación de nuestra moneda, no son buenos, son pésimos. La inflación acumulada fue el 295%. ¿Y qué es lo que está pasando en la calle? Bueno, vamos a verlo en la próxima placa, que es un informe de PPI, Portfolio de Inversiones, y esto es interesantísimo. El pico que ven los televidentes ahí es el pico de mayor adhesión al peso argentino que tuvieron los argentinos. Claro, en pandemia no había circulación del billete. A partir de ahí, la demanda de dinero comienza a caer y estamos casi en el peor momento después de octubre, noviembre del 2019, que recordarán lo que pasó, una corrida fuerte contra el dólar en aquel momento, por lo cual los argentinos cuando reciben un peso
no lo quieren. O van al supermercado o van y compran la divisa norteamericana. Hoy sí tenemos un dato de mercado. Massa tuvo una buena colocación de la deuda en pesos. Se le vencían 4,3 billones de pesos. Colocó 3 billones de pesos en el mercado para los próximos vencimientos. Pero eso, ¿saben qué es? Patear la pelota para adelante. Le queda un 70% de colocación, le queda 1,3 billones para colocar en la próxima licitación que va a ser el 17 de enero. Pero, bien, hoy cambiamos, gracias, Dami, excelente, pero que después vamos a hacer el festejo de... Vamos a hacer después tiene una torta. Este es un cumpleaños infeliz, no es feliz. Bueno, no importa. Después lo mostramos. ¿Vas a prender la velita? Sí, voy a prender la velita y voy a cantar los 31 años del billete de 100 pesos. Bueno, uno de los temas que nos sacudió el día políticamente y que realmente es muy grave es una reunión muy intensa. Hoy hubo una vida muy intensa política en Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández consiguió el apoyo de 11 gobernadores. Fue muy raro todo lo que pasó porque algunos aparecían en el comunicado, desaparecían. Pero bueno, Alberto Fernández justificó la embestida contra la Corte de esta manera. Y bueno, a búsqueda de esa calidad institucional tuvimos que promover lo que promovimos, buscando que de una vez por todas los argentinos, que merecemos tener buena educación, que merecemos tener buena salud, que merecemos acceder a la mejor tecnología, también merecemos contar con un servicio de justicia digno. Y yo lo que quiero es poner ese debate en la sociedad argentina. Y lo vamos a hacer, porque es hora de que lo hagamos. Porque este año cumplimos 40 años de democracia. Y ese es un tema pendiente de la democracia. Por eso hablamos con Marcela Campagnoli, quien está en línea, para que nos ayude y nos dé su opinión sobre este tema. Marcela, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a toda la audiencia. Hola. Y feliz año. ¿Qué significa el avance del gobierno contra la Corte? Una vergüenza. Otro manotazo de ahogado. Es decir, que plantear un juicio político a la Corte por mal desempeño, por una sentencia que no te gustó, no son los fundamentos para un juicio político. Y el segundo argumento, que es por un chat que está cuestionado, que es obtenido ilegalmente, los protagonistas dicen que es falso y que la información fue manipulada, y que encima ni siquiera está el ministro de la Corte en ese chat, la verdad habla de una improvisación más, de un manotazo de ahogado de un 1 de enero, pidió el juicio político, y el papelón de hoy con los gobernadores, ¿no? Que inclusive hay el gobernador Bordet, figura como que firmó y él aclaró, yo no estuve en esa reunión. Estuvieron a la casa de gobernadores para tratar de captar voluntades y finalmente no les salió bien, ¿no? O no les salió como ellos lo buscaban. El presidente, en un barco que se hunde, quiere hundir a todos con él. Esto no es defensa de las instituciones, esto es un manotazo de ahogado de alguien que está queriendo congraciarse con quienes le han ya sacado su apoyo y busca de esta manera un papelón más, porque encima ni siquiera tiene las manos en el Congreso para un juicio político. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el presidente? Bueno, tal vez está buscando desgastar moralmente a la Corte. Exactamente. ¿No? Que se cansen, que renuncien. Acosarlos moralmente, el acoso moral. Acoso moral, embarrar la cancha, que todos nos cansemos de esta cuestión de que aparecen escuchas ilegales, de que aparecen cuestiones para embarrar, a ensuciar a todos, y que todos digamos, bueno, acá nada vale la pena, acá no sirve, la democracia no sirve, los políticos no sirven, porque en río revuelto ganancia de pescadores. Y Miguel Ángel Toma, embarremos la cancha, ensuciemos a todos, y sigamos avanzando. Mientras tanto vamos tapando la inflación, mientras tanto vamos tapando el dólar, mientras tanto vamos tapando que le compensamos a las distribuidoras de energía la deuda mil veces millonaria que tienen, pero a los usuarios le aumentamos los servicios desde el 1 de enero. Entonces, bueno, compramos el gel íntimo en la provincia de Buenos Aires como si eso fuese una prioridad. Sí, vamos embarrando la cancha. Ya le va a tocar el turno al gel íntimo. Negocios, mientras tanto. Marcela, permitime que sume a Miguel Ángel Toma, que conoce muy bien el kirchnerismo. Él sufrió la inteligencia ilegal, un carpetazo en su contra. De eso nos vamos a ocupar en un rato. Pero, Miguel, quería preguntarte, para compartirlo con Marcela Campagnoli, muchos dicen que este gobierno le queda poco, entonces quiere romper el sistema. ¿Qué pensás? ¿Y qué se viene si es así? Este gobierno sistemáticamente ha deteriorado las instituciones de la República. Esto no es novedoso. Esto desde el primer día.
Si a eso se le suma la corrupción, tenemos un cóctel explosivo. Lo dramático en este caso es que además monta permanentemente operaciones que tienen un origen absolutamente ilegal, que son producto de un accionar mafioso, porque no se lo puede considerar de otra manera, y que a partir de eso, y con esos elementos, lo decía recién Marcela con toda claridad, chats que no sabemos si son reales, no son reales, si son montaje o no, se utiliza para justificar un pedido de juicio político a la Corte, no a un miembro, a los 4 miembros. Queda claro que acá lo que se ha hecho es una escalada en lo que ya venía anunciando la vicepresidente, que es justamente la animadversión contra quienes la juzgan por los actos de corrupción que ha cumplido. ¿Y estás de acuerdo con el paso al costado temporal de Marcelo D'Alessandro? ¿Crees que actuó correctamente? A ver, yo no soy quien para juzgar las actitudes personales. Es una pregunta pero política. Me parece digno que alguien que ha sido cuestionado de esta manera se tome el tiempo necesario y además se desprenda de las características y del poder que le da la función para esclarecer estas situaciones. De manera que, desde ese punto de vista y en lo personal, me parece razonable. Desde el punto de vista político, bueno, hay opiniones diversas. Diversas. ¿No? En el Y sentido hubo de que... opiniones diversas. Hay una serie de tweets de Elisa Carrió, porque hoy la coalición cívica, Juan Manuel López y Paula Oliveto, presentaron una denuncia penal para investigar si César Milán y el hombre fuerte de Cristina en la inteligencia está detrás de esto. Y el tuit dice, acompaña la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, hay que redoblarle la apuesta a las mafias ilegales, no podemos ser víctimas del espionaje ilegal. Pero antes, Carrió, un tuit un poco confuso, que me parece que fue eliminado, pero lo vamos a poner, dijo algo, no sé si distinto, pero de algún modo, a ver, cuestionando sería la pregunta y se lo hacemos ahora a Marcela Campagnoli. No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas, ilegales, no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente. Marcela... Perdón, Hugo, y dijo algo muy fuerte Lilita, que es, después ella fue, digamos, moderando su posición, pero trató de marcarle la cancha a Horacio Rodríguez Larreta y lo que dijo es, si vos echás a un funcionario por una escucha ilegal, no podés gobernar. ¿Qué pensás, Marcela? Fuerte. A ver, nosotros desde la coalición cívica conocemos muy bien quién es César Milán y lo hemos denunciado en el 2013 y recientemente un fallo le dio la razón a Elisa Carrió, ¿no? Yo creo que lo que quiso decir Lilita es que nos están queriendo acusar a todos porque esta violación a la intimidad de la cual ha sido víctima varios jueces, el funcionario D'Alessandro y otras personas, como también lo fue Santilli hace poco, como también lo ha sido ahora el secretario del ministro de la Corte, Silvio Robles, nos tiene que preocupar porque nos afecta a todos. Entonces lo que está diciendo Lilita es, a ver, no podemos cuestionar a un funcionario que está siendo víctima de un acoso ilegal en su violación a la intimidad. Tenemos que sostenerlo. ¿Estimo yo queriendo marcar la cancha o estimo yo queriendo dar una definición? Hoy la coalición cívica, como bien dijo Laura, ha denunciado, no ha denunciado, sino que ha iniciado una investigación en un juzgado para que se investigue la posible comisión de un delito de infracciones a la ley de seguridad interior, a la ley de defensa nacional, a la ley de inteligencia nacional. Porque en las Fuerzas Armadas no pueden hacer inteligencia interior. Claro. Y a raíz de un pedido de informes que se hizo desde los diputados opositores hicieron a la AFI, parecería ser que hay una mesa militar, por más que la niegue Agustín Rossi, pero es evidente que hay funcionarios que trabajaban en inteligencia militar en el Ministerio de Defensa y que ahora están cumpliendo funciones en la Agencia de Investigaciones Federales. Sí, y hay dos personajes civiles que trabajaron en inteligencia de las Fuerzas Armadas que también ahora admitieron, primero lo negaron, después Rossi lo admite, que sí trabajan en la AFI haciendo inteligencia. Román y Gómez Riera. Correcto. Exactamente. Entonces, en este pedido de investigación que iniciamos, lo que se pide es
como también lo preguntaron en el pedido de informes, ¿hay enlaces con una mesa de enlaces con los servicios de telefonía celular? Claro, Movistar, personal, para tener acceso a las conversaciones. Hay una mesa militar, se están haciendo operaciones de inteligencia. Hay este personal que está cumpliendo funciones en la AFI, ¿tuvo algo que ver con la investigación del asesinato del fiscal Nisman? Es decir, nosotros decimos, puede ser que se esté cometiendo, en la comisión de un delito, queremos que se investigue quiénes son los implicados, y sabemos, porque cuando lo hablamos en el 2013, en ese momento, acuérdense ustedes, la inversión que se hizo y que hasta un programa de televisión, si no me equivoco, fue La Nata, que investigaba esa valija que llevaba César Milani, que podía interceptar conversaciones de hasta 70 kilómetros. Era esa investigación periodística. ¿Y la decisión de Alessandro es correcta, Marcela, según tu visión? Yo coincido en eso con Miguel Ángel, creo que es una decisión personal, creo que lo importante es que el gobernante, es decir, su jefe, lo sostuvo y que esta es una decisión de él. Entiendo yo que tal vez para facilitar las cosas en un momento difícil político, en un momento de muchos cruces, y tal vez con mucha generosidad de su parte quiso facilitar y para no sentir que están bombardeando permanentemente a un gobierno, al gobierno de la ciudad. Pero coincido con Miguel Ángel, es una decisión personal. Ahora, Marcela, Miguel Ángel recién hizo una hipótesis inquietante, que yo, la verdad, es la primera vez que la escuchamos, que es que intentaron utilizar a Marcelo D'Alessandro a través de la captación de su teléfono para vincularlo con la banda de los Copitos y finalmente, a través de controlar su teléfono, hacer verosímil la teoría del lawfare por esta reunión en Lago Escondido. ¿Es correcto? Así es. Tal cual, Bien, sí. ¿es así? Los llamados hechos desde ese teléfono sustituido, desde el penal del Dorado, esto es muy importante señalarlo. ¿Por qué es importante el Dorado Misiones? Porque cuando se va a hacer una operación de este tipo, se contrata a mano de obra desocupada, en este caso ocupada y en la celda, que eran los que hacen habitualmente los robos de línea para robar dinero, o sea, actos delictivos comunes. Se los contrata, se les da la tarjeta SIM en blanco, se les da el celular al cual tienen que utilizarlo, y la consigna es los llamados telefónicos. Está documentado. Hicieron llamados y mensajes del teléfono de D'Alessandro a los teléfonos de los Copitos. ¿De qué lugar del Dorado? Del penal del Dorado. Por eso digo, estaban en la celda. El Dorado es una localidad muy cercana a Iguazú, muy de frontera, y allí... las tarjetas SIM blancas fueron compradas en Posadas. Igual que los teléfonos, vienen de Ciudad del Este, triple frontera, es decir, si quieren hablamos de esto. Son llevadas por la Estrella del Norte, que es una empresa de transporte, a ese lugar. Y los acuerdos para este tipo se hacen en el bar del Casino de Posadas. Más claro imposible. ¿Estás seguro que querés contar todo esto, Miguel? Sí, estoy seguro y me hago cargo. Ahora, esto es un sistema muy complicado. Es muy complicado. Pero la pregunta es, ¿son agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI? Esto es lo que tienen que contestar. Y cuando contestan a medias, porque la pregunta es si Milani es personal orgánico o inorgánico. ¿Saben cuál es la respuesta de la AFI? Que en sus archivos no figura ni como asesor, ni como planta permanente, ni como contratado. No conteste si es inorgánico. Recordemos, y ahora lo vas a ampliar, que Milani fue acusado de robarse equipos cuando vino el nuevo gobierno, ¿no? Por supuesto. Eso está judicializado también. Bueno, Marcela, las pruebas... Es importante lo que decía recién Miguel y que ustedes me preguntaban antes, porque tiene que ver con lo que decíamos al principio. Ensuciemos a todos, embarremos la cancha, desprestigiemos a para que después los fallos que salgan de ahí no sean respetados. Que la gente no le vaya a creer a esta justicia, no le vaya a creer a estos funcionarios, no le vaya a creer a un poder judicial que hoy, y reconocemos que el Poder Judicial a veces es tiempista, y que algunos jueces se animan a investigar un poco más. Empecemos a darnos cuenta que lo que se está buscando es desprestigiar a todos, que nadie crea en nada, que no se respete la división de poderes, y que todos pasemos a hacer lo mismo. Es lo mismo, el que labura es cambalache, la letra del tango cambalache. Eso es lo que pretende hacer el gobierno,
embarrándonos a todos y desprestigiando a todas las instituciones. Bueno, hay una metodología y una ideología que está en Santa Cruz, esto es lo que confirman las fuentes, que tiene todo un método de acciones de esta naturaleza, además para ocupar el espacio público, de difusión a través de medios oficialistas y todo un mecanismo que algunas veces tiene resultado y otras veces no tiene resultado, pero que empasta todo, ¿no? Todo el tiempo están, si uno piensa en cada uno de los casos, están embarrando la cancha. Miente que algo quedará. Correcto. Era el refrán. Nos quedamos con ese dato y con la preocupación que eso merece. Gracias, Marcela, por el contacto. Que tengas buen año. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos momentos en este caso en el programa. Vos sabés que esta es una edición de Más Noticias a la noche aquí en La Nación Más y este es el momento de Laura. Bueno, Hugo, vos sabés que hay dos personas que te dicen la verdad. Las que te quieren y las que te odian. Y te acordás que Oscar Parrilli, el ventrílocuo de Cristina Kirchner, dijo una vez de la oposición, con respecto a la oposición, no cenen antes de desayunar. ¿Qué quería decir? Las elecciones no están ganadas. Bueno, un poco en esa línea escribió María Eugenia Vidal en su Facebook, lo recoge La Nación con este título, la fuerte autocrítica de María Eugenia Vidal sobre la disputa en Juntos por el Cambio. Es una carta muy larga, se las recomiendo leerla, es muy buena, es muy profunda. Y es una carta típica, Hugo, para un político. Mirá vos. En donde es una autocrítica, pero básicamente ella cuenta varias cosas, cuenta cómo quedó de su gestión en la provincia de Buenos Aires, porque cuando uno se quiere meter con las mafias, después nadie sale igual de esa situación. Pero empieza poniendo el foco en las disputas de Juntos por el Cambio. Vamos a mirar, la carta es muy larga, un párrafo. Mira, dice: con enfrentamientos en público, acá está criticando a su espacio político, ¿no? Con enfrentamientos en público, lo único que se logra es alejarnos de la gente, alejándonos de esa energía que realmente va a permitir transformar la realidad. Y estamos dañando algo muy valioso. Mirá lo grave que es lo que dice, ¿no? Estamos dañando algo muy valioso, porque es la primera vez en décadas que Argentina tiene una coalición competitiva con los valores de la democracia. Lo que ella dice es que este apuro por cenar, es decir, este apuro por pelearse por las candidaturas, porque lo que pasa también en las encuestas es que cualquier candidato de Juntos por el Cambio con respecto a la oposición le gana, entonces creen que cualquiera puede ser. Y dice, muchas veces los políticos no estamos a la altura de las circunstancias, y acá no estoy hablando del kirchnerismo, que ha demostrado que quiere jugar afuera del sistema. Acá hablo de nosotros. Estoy hablando de nosotros. Y está donde dice, bueno, habla de, es una mea culpa por la elección del 2019. Esto es lo atípico, lo que digo que es atípico para un político. Haber perdido la elección del 2019 me generó una profunda herida, y cuando terminó la gestión, la sensación de que todo eso no había alcanzado de lo que había hecho, me hizo un profundo daño. Esta es la parte más intimista, ¿no? Pero la parte más política es, muchachos, si se siguen peleando, las elecciones todavía no están ganadas. Interesante, Laura, muy interesante tu momento. Quiero hacerle una última pregunta a Miguel Ángel Toma. Él tiene mucha experiencia en el tema de inteligencia, sufrió la inteligencia ilegal, dice que el kirchnerismo tiene un método en este sentido. ¿Para qué lo hacen si el fruto del árbol envenenado, como se suele decir, no va a tener respuesta a nivel judicial? ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo acabas de decir, no va a tener respuesta a nivel judicial, pero mientras se tramita toda la cuestión judicial, el desgaste al que se quiere someter al otro, al opositor, es más que evidente. De manera tal que esa metodología en realidad tiene una finalidad que es simplemente política y electoral. Lo que yo quiero decir es que tenemos que prepararnos, no hay que ser ingenuos, porque este mecanismo va a ser utilizado a full y con todo el poder de los gastos reservados que tiene la estructura de inteligencia en el proceso electoral que viene. De manera que vamos a tener que transitar una elección centrada en el embarrar permanentemente al otro. ¿Viene una campaña electoral sucia? Sucia, no tengo la... Bueno, a ver, las pruebas están a la vista. Pero todavía no estamos en campaña y ya estamos viendo que Alessandro decía, hablaba de la posverdad, ¿no? Lo más preocupante de todo es que la gente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Bueno, justamente eso se busca, porque esto descalifica al conjunto.
Y yo ya quiero pasó decir, con Enrique Olivera, ya pasó con De Narváez. ya pasó con varios. Nosotros sí, pero después desde- con Enrique Olivera, que le habían denunciado una cuenta que no existía, después se supo la verdad. que era un homónimo. Sí, pero después- Exacto. pero desapareció Pero la política. campaña se La campaña, no, campaña, perdón. el tema es que acá Digo, no está se todo tan presentó, embarrado. finalmente. Claro. Entonces, bueno, lo dañó a tal punto. lo que quiero dejar claro, que nosotros, desde el peronismo republicano, cuya referencia más clara es Miguel Pichetto, tenemos la decisión de no dejar pasar este tipo de cosas. No queremos que se embarre la política, porque cuando la embarran estos delincuentes, terminamos todos enlodados y no todos somos iguales en la política argentina. Algunos podemos andar por la calle, sentarnos en un programa de televisión y decir todas las verdades haciéndonos cargo de lo que decimos. Porque usted quiere dejarnos un título de una acción que va a hacer. Sí, no, concretamente. Lo primero que quiero decir es, tengan cuidado los que están haciendo esto que acabamos de denunciar, porque sabemos quiénes son y no vamos a permitir que sigan adelante. Primer punto. Y segundo punto, ni bien se produzca la terminación de la feria judicial, yo voy a pedir como querellante la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que soy víctima del espionaje ilegal de la carpeta que le encontraron en su domicilio en Calafate cuando Bonadío en la causa de los cuadernos allanó y encontró más de 10 cuadernos de espionaje ilegal que eran perfectos como estructura de inteligencia, tiene lo que indicaba Marcelo- que lo habían hecho profesionales. Tiene Ahora, Marcelo pero- Di Giorgi, ¿no? Marcelo de Giorgi y el fiscal Tayano. Miguel, usted está hablando de mafia, de gente peligrosa, de campaña sucia. ¿No le da miedo? ¿No tiene miedo? Yo empecé a hacer política, la primera vez que fui preso tenía 16 años. Y después atravesé toda la dictadura militar. Y después fui parte de la renovación peronista. No tengo miedo. Gracias, No Miguel les Ángel. tengo miedo. Gracias por su visita. Muchas Y por gracias, su muy declaración. interesante. Interesantísimo. Quédate, nos queda mucho más. Más noticias a la noche. Seguimos aquí con Hugo Sí. Machiavelli, más noticias a la noche. Estamos con Álvaro de la Madrid. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Una noches. primera mirada sobre la embestida del gobierno a la Corte Suprema y todo esto, este bagaje de los servicios de inteligencia metidos ahí. Bueno, lo escuchaba Miguel Ángel Toma, todo lo que nos pasa es por la corrupción. La corrupción ha sido la partera de nuestras desgracias en la Argentina y por eso que estamos sucios y con el agua lejos. El kirchnerismo ha sido quien ha llevado adelante la corrupción más grande de la Argentina, Claro. pero también la más peligrosa y activa porque se ha extendido a todas las esferas del Estado. Y es a causa de esa corrupción que se le ha hecho un daño enorme a la democracia. Esto que estamos viendo, esta embestida contra la Corte, este tirar del mantel de la democracia, tiene que ver con eso. Desde que volvió el kirchnerismo, Sí. cómo escaparse de la justicia, cómo afianzar la impunidad, evitar los controles y la rendición de cuentas. Tenemos mucho para hablar con Álvaro, pero también hay preocupación porque aumentan los casos de COVID. Oficialmente 72.000 casos. En la Argentina, En ¿no? la última semana, exactamente. Mira. Mirá cómo viene aumentando. Pero el tema es que se cree que hay más de 100.000 porque hay poco testeo, privado y oficial. El doctor Rubinstein está con nosotros para ayudarnos a entender en qué situación estamos. Frente a una nueva ola, doctor Rubinstein, buenas noches. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? Sí, estamos frente a una nueva ola desde hace semanas, pero en realidad lo importante es decir que la pandemia no desapareció nunca. Lo que pasó fue que, por un lado, digamos, se testea muchísimo menos, por otro lado, la población que tiene el esquema completo ha aumentado mucho, aunque todavía tenemos una deuda importante en los refuerzos, no tanto en la población de riesgo, pero sí en los más jóvenes. Y se han relajado, digamos, todas las conductas y hábitos que, bueno, obviamente tuvimos durante los últimos 2 o 3 años de la pandemia. La realidad es que no conocemos la magnitud hoy de esta ola, pero lo importante aquí es lo siguiente, más allá de los casos que realmente no representan el universo de casos que hoy tenemos, las repercusiones en cuanto a complicaciones o en cuanto a muertes no es por ahora significativa y las cepas y
la variante Omicron y los sublinajes que están circulando, aunque hay que reconocer que hay escasísima vigilancia genómica en nuestro país, con lo cual la verdad es que no sabemos mucho sobre esto. Cuando hablas Por ahora, de vigilancia no genómica, ¿a qué te referís? Claro, cuando vos tenés que saber cuáles son los linajes que hoy están predominando. Entonces, en la Argentina, la verdad es que se hace muy poca vigilancia genómica, cada vez se hace menos, a pesar de que el Malbrán compró un secuenciador que costó, entiendo yo, arriba de $1 millón, y la verdad que, digamos, los casos que se están secuenciando, esto es para saber exactamente. Bueno, ahí quedó. Capaz que vamos a... Bueno, pero es interesante porque ahí lo vamos a recuperar. Para saber, bueno, si hay otras cepas dando vueltas, ¿no? Claro, sí, Damián. Mientras cuento algo, mientras por recuperamos a Rubinstein, hoy me fui a dar el tercer refuerzo del COVID, o sea, sería la quinta vacuna, y consulté justamente a las enfermeras si efectivamente estaba yendo gente a vacunarse. Me dijo que el pico de máxima asistencia fue hasta el 15 de diciembre, que después bajó, y que terminó bajando fuertemente ahora en enero. O sea, que la gente no se está yendo a vacunar, ¿eh? O sea, tenemos más cantidad. No sé si lo observan ustedes, pero gente que se dio 3 vacunas y no se dio más, que se dio 2 vacunas y hay mucho bueno, de eso. no me vacuno más. Y el punto es que la recomendación es, después de 6 meses hay que darse una nueva dosis, porque... ¿Vos te diste las dosis, Hugo? Yo estoy a punto de darme ahora. Ah, bueno. Pero lo tengo consciente, porque cada vez que hablo con los médicos, yo me di 3 dosis. Sí. Me correspondería una cuarta. Yo también. Y estoy por... ¿Vos te diste 3 también? Sí, también. Bueno, tenemos que darnos la cuarta. Y tuve COVID, entonces, bueno, también está esa discusión, ¿no? Porque te dicen, bueno, eso vale como una vacuna, ¿no? Tenés que esperar para... Y además también es cierto lo que decía Rubinstein recién, el COVID nunca se fue, pero tenemos la sensación de que como no lo estamos cubriendo, como no estamos hablando de eso, lo que no hablas parece que no existe, pero sigue existiendo. Y el gobierno que no comunica bien, y además no se están haciendo testeos en casi ningún lado, salvo que tengas, creo que mayor de 50 o de 60 años y alguna comorbilidad. Lo mismo pasa con los testeos que no se reportan, que se compran en la farmacia, pero que no se sigue el reporte como al principio. Entonces, me parece que hay cierta laxitud, digamos, se aflojó el tema, y en una de esas, esto es lo que está provocando que los contagios aumenten. Esperemos que solo sea una subvariante o el comienzo de una subvariante. Le queremos preguntar eso a Rubinstein. ¿Está? No. Bueno, si podemos vamos a volver a hablar con él. Pero bueno, hay inquietud sobre este tema. Sí, es interesante esto que decís porque no te hacen a menos esto que decías, ¿no? A menos que tengas una comorbilidad. Creo que después de los 60 años, que si vos tenés algún síntoma correlacionado con el COVID, ahí te testean. Pero si no, nadie te hace un test para saber si tenés o no COVID. Exactamente. Pero tenemos un cumpleaños en esta noche. Un cumpleaños con una torta y una celebración. Damián Di Pace prende y apaga la velita. Bueno, miren, traje este billete de 100 pesos que hoy cumple 31 años. Hoy este billete cumple 31 años. ¿Y qué tenemos para decir de este billete de 100 pesos? El billete, antes de ser valor de uso, tiene que ser valor de cambio. Vamos a ver qué pasó a lo largo del tiempo como valor de cambio. Además tiene que ser reserva de valor de los argentinos. Vamos a ver qué pasó en los 31 años. Y además tuvo un recorrido por parte de la política económica de todo el arco político que terminó generando una destrucción de su valor a lo largo del tiempo. Entonces traje algunos ejemplos de cuando nació este billete, qué es lo que uno podía comprar y qué es lo que puede comprar ahora con este billete de roca de 100 pesos. Bueno, miren la placa. Cuando nació este billete de 1992, hoy efectivamente nació en 1992, se podían comprar 33 kilos de asados. 33 kilos de asados. Hoy se pueden comprar 100 gramos. 100 gramos de asado en el 2023 con este billete. Y Pache trae una que sea un poco, no sé. Bueno, saliente. A ver. Me tocó hablar de economía. Está muy bien. Tenemos otros ejemplos para ir mostrando. Bueno, mira, comprabas 93 paquetes de yerba de 500 gramos. Hoy con 100 pesos comprás solamente 150 gramos. 150 gramos es lo que comprás hoy con este billete. ¿Alcanza para un mate, por lo menos? 100 pesos. No sé si te alcanza para un mate. Tenemos más. Comprabas 79 litros de vino. Ustedes están escuchando, ¿no? Sí. 79 litros de vino. Hoy no te alcanza para un cuarto. Es una copa eso. Una copa de vino te compras hoy. Aproximadamente. Tenemos más ejemplos para mostrar de cómo se destruyó el valor de nuestra moneda. Muy buen ejemplo, ¿no? 115 kilogramos de tomate. Sí. Hoy compras medio kilo de tomate. ¿Cuánto es un tomate? Claro.
Sí, un tomate y medio. Un tomate y medio. Más ejemplos tenemos. Comprabas 302 paquetes de kilos de harina, 1 kilo de harina, 302 paquetes. Hoy no llegás a 800 gramos. O sea, Y menos de tenés un que paquete. pasar por precio justo para conseguirla por 100 pesos, esos 800 gramos Por de más harina. de Comprabas 300 se multiplica. 302 paquetes comprabas en 1992. Seguimos con más ejemplos. Y fíjense esto. En 1992 esto valía $100. Upa. Hoy, al tipo de cambio paralelo, vale 28 centavos de dólar y al tipo de cambio oficial vale 32 centavos de dólar. 28 centavos de dólar. En economía hay algo que, mientras voy prendiendo esta velita... Sí. Apa, bueno. Chiquita la torta, A mí me ¿no? gusta, Damián, Bueno. lo que haces porque, ¿viste cuando se habla de la corrupción Sí. y se dice, bueno, todo lo robado equivale a la construcción de tantos hospitales, podríamos haber hecho Sí, tantas cosas por la Argentina? Sí. Entonces vos haces eso. Bueno, ¿sabés lo que traté de mostrar además? Que la torta es tan chiquita como lo que podés comprar con este billete. O sea, ¿En todo, serio? cuidado. A ver la torta, detalle. espera La voy a que levantar. ahí está. La voy a levantar. Ahí Mirá la está. torta. Acá Mirá la está. torta. Ahí va. Tu mujer. Ahí está. No. La hizo Fíjate, especialmente, mi mujer, una torta, se mirá. tomó el Ahí está. trabajo. Con esto te podés comprar de torta con el billete de 100 pesos. ¿Y por qué quise traer esto del cumpleaños? En economía hay algo que se llama desmonetización. Así como estamos celebrando el cumpleaños 31 de este billete, que le agradecemos a la clase política que lo haya destruido, en enero del 2024 este billete va a llevar la desmonetización total. Si no va a tener ningún valor. En el mismo lugar, señores televidentes, que estamos festejando el cumpleaños, en enero del 2024 estaremos en el sepelio con la misma vela. Casi estamos festejando un funeral. Exactamente. El funeral del billete de 100 pesos. Exactamente. ¿Quién se llevó la torta, Álvaro? Mira, yo lo escuchaba, Damián, y lo que hay que decir de la inflación que ha llegado al hueso de los argentinos, como nunca. Y es una paradoja, porque el gobierno nunca se reunió con los gobernadores para atacar este flagelo, para solucionar los problemas de la mesa de los argentinos, y lo hace para confirmar la sedición y el alzamiento contra la Corte. Eso es toda una imagen de lo que está pasando en la Argentina. Y la verdad que la economía, lo que hay que decir, porque yo soy un hombre de la política, desde que tengo 14 años que hago política en Navarra, en la provincia de Buenos Aires, todos me conocen después por mi tiempo en Santa Cruz, las denuncias tempranas contra el kirchnerismo. No hay solución económica en ningún país si no hay instituciones sólidas y fuertes. Leandro Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical, decía: sin buena política jamás va a haber buena finanza. El problema que tenemos en la Argentina es político. Y como dijo Damián, la monetización permanente del déficit. ¿Sí? Solucionar el déficit imprimiendo significa eso, ¿no? Hay una propuesta para hacer como los países de Europa, y termino. Impedirle al Estado Nacional, cuando saca un bono, que se lo enchufe al Banco Central como si fuera un pagaré y que se lleve la plata. Obligarlo a que ese bono vaya al mercado. En todo caso, después el Banco Central puede recomprarlo, pero no puede hacer ese puente permanente de te meto un documento y me llevo la plata, porque eso es depreciar el peso. Y ese es el problema de por qué el dólar sube. El dólar sube porque se deprecia el peso. Bueno, y esto que estás diciendo grafica que la Argentina es un país rico y tenemos un 50% de pobres, Claro. porque su problema no es la economía. Porque Claro. en economía todo lo intentamos, no es un problema técnico, es un problema Laura, institucional, ¿quién va a es un venir? problema político. Claro, ¿quién va a venir a la Argentina con este tembladeral jurídico, Bueno, el claro. que está sometiendo al país el gobierno para doblegar a la Corte? Es imposible. ¿Quién va a invertir No, está en la claro. Argentina si te cambian las reglas de juego a cada rato? Y otro problema que tenemos es el de la salud pública. Aumenta el COVID y Rubinstein, ahora sí lo recuperamos, el doctor Adolfo Rubinstein está con nosotros. Y es un problema del gobierno. Descuidaron el testeo, la vacunación. Este es el caso, o son los casos de la última semana. 72.558 datos oficiales, se cree que está por encima de 100.000. ¿Coincide con ese dato? Es decir, el tema acá es que, digamos, la magnitud de la ola no la conocemos, pues se testea muy poca gente. La realidad es que yo creo que el que se quema con leche cuando ve una vaca llora.
insistieron tanto y durante tanto tiempo con las medidas extremadamente restrictivas, la gente se hartó y ahora yo creo que no se animan tampoco a, digamos, de alguna manera transparentar cuál es la situación actual. De todas maneras, no sé si estaba buscando la parabólica pues estaba con poca conectividad, pero digamos, no sé si alcanzaron a escucharme. Lo que decía también era que afortunadamente, digamos, y dada, digamos, que la mayoría de la población al menos está vacunada con el esquema completo y una buena parte, sobre todo la población de riesgo, con por lo menos la tercera y dosis de refuerzo. Perdón, esto hace doctor, que la tercera dosis, sí. cuando hablamos de esquema completo, ¿es tercera dosis? ¿Es así? Y hoy ya sí, porque digamos, inicialmente el esquema completo eran las 2 dosis, pero la realidad es que ahora, sobre todo con Omicron y los sublinajes de Omicron, no alcanza con 2 dosis nada más. Así que la tercera dosis y la cuarta para la población de riesgo y para aquellos que tienen comorbilidades también la quinta dosis. En realidad hay que estar vacunado, es lo único que protege en este momento contra las consecuencias clínicas y fatales del COVID. ¿Y hay que usar barbijo? Mira, en realidad el tema sigue, habría que comenzar ya a utilizar el barbijo en los espacios cerrados. Lo que pasa también es que digamos, estos linajes son extremadamente contagiosos, con lo cual realmente todos tienen que usar barbijo, sobre todo en ambientes cerrados, porque si no circula de todos modos el virus. Hoy creo que la estrategia más redituable y más efectiva es la vacunación, darse los refuerzos, y acá sí es donde se ha dormido el gobierno, porque durante los últimos meses, sobre todo, cuando la cosa mejoró, no insistió con la campaña de vacunación de COVID. Ahora, por supuesto, están comenzando a generar estas campañas, pero claro, estamos frente a una nueva ola. Uh-huh. ¿Y en cuánto influyó el déficit en la compra de vacunas para que, digamos, tengamos la cantidad de muertos que tuvimos y también estos vaivenes en el virus? Más de 130.000 muertos. Uh-huh. Mira, hoy hay dos cosas. Por un lado, no tenemos la vacuna bivalente, que es la que verdaderamente es más efectiva contra las variantes de Omicron y los sobre. Chile la tiene, Uruguay la tiene ahora también. Nosotros no la tenemos, pues tenemos un enorme stock de vacunas que confieren, protección contra la cepa original, pero no tanto contra la Omicron, por lo menos el contagio. Así que ahí tenemos un problema. El segundo es que claramente hubo una mala gestión, de la campaña de vacunación y que eso obviamente tuvo que ver con el saldo que ha tenido la Argentina, no solamente en casos, sino en muertes. Y esto ya la conocemos la historia, Hubo una enorme cantidad de desaguisados desde, toda esta ideologización que hubo durante... A ver, yo enumero algunas cosas. Vacunatorio VIP. En el contexto de la pandemia, la fiesta de Olivos, inevitable de ser pensada. La vacunación militante, ¿no? Puestos que no respetaban el sistema vacunatorio tradicional de las viejas salitas. Bueno, hay tantos temas alrededor. Bueno, la demora en la compra de la Pfizer, ahí vos está. recién Fenomenal. mencionabas, Adolfo, el tema de Uruguay. Bueno, Uruguay se quedó con nuestras vacunas Pfizer porque nosotros no las compramos por motivos ideológicos. Eso la es criminal. sospecha, ¿no? De Sigman, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso fue una barbaridad y estamos todavía pagándola con estas 130.000 muertes. No sé a ciencia cierta cuántas se hubieran evitado si hubiéramos tenido las vacunas más efectivas a tiempo. Y todo por Ahora, haber también, privilegiado un socio, ¿no? Digo, un socio como Sigman, un socio local. Mira, más allá de eso, lo que claramente existe hoy es toda una gestión opaca en la compra de vacunas. De hecho, hubo una denuncia, donde hubo unanimidad en la Auditoría General de la Nación sobre los procedimientos que no son públicos, pero claramente hubo, irregularidades en la compra de vacunas, en la compra de insumos. Todavía seguimos con ese problema, donde no hay transparencia en la gestión de compras de insumos para el COVID. Entonces, aquí estamos frente a un problema. Y la prórroga de la emergencia sanitaria que se ha dado en esto, ayer o anteayer, realmente sigue perpetuando procedimientos que no son transparentes. Y que generan obviamente suspicacias y sospechas respecto a cómo se están llevando a cabo esas contrataciones y esas compras. Tenemos que preocuparnos mucho porque hay una variante o subvariante que se llama perro del infierno. Le han puesto porque tiene una sigla difícil, pero se la conoce en el mundo de esa manera. ¿Hay que estar alertas?
Mirá, y otra se llama pesadilla. Yo creo que no hay que no hay que prestar demasiada atención a los nombres. Por ahora son todos sublinajes de Omicron, no parecen tener, sí son más contagiosas, son más transmisibles, pero no son, digamos, letales afortunadamente, no son más virulentas. Y esta es la historia natural de las virosis, particularmente con este tipo de virus ARN como el coronavirus. Yo creo que por ahora lo que hay que hacer es reforzar la campaña de vacunación. Rubinstein, ¿en cuánto influyó los festejos maravillosos que hicimos del Mundial? Pero bueno, los 5 millones, ¿no? Los 5 millones de personas en la calle. ¿Influyó esto en estos casos que tenemos ahora? Porque muchos nos preguntamos eso. Es muy probable, es muy probable. De todas maneras, te repito, Laura, digamos, afortunadamente las consecuencias clínicas, que es lo que uno tiene que temer, que lo que vivimos en la segunda ola en junio del 21, afortunadamente no lo estamos viviendo. Y esto tiene que ver con que la gente está vacunada. Ahora, tenemos que estar alertas, la pandemia no terminó porque todos hemos relajado, digamos, los hábitos y las conductas, porque obviamente se llegó a un nivel de cansancio y hastío, sin tener en cuenta y sin mencionar las dificultades económicas que produjeron las restricciones. Damián Di Pachi tiene una pregunta, ¿no? Como buen economista. Sí, Rubinstein, mi pregunta es, ¿Argentina va a tener sus propias vacunas? Primera pregunta, si esa vacuna va a tener validez a nivel mundial, o sea, si uno va a poder salir fuera del país con esa vacuna, y si Argentina solamente la está desarrollando para, digamos, darla en el mercado local o además venderla al mundo esa vacuna. ¿Tiene información sobre este tema? Mira, yo creo que estamos todavía lejos de eso. Sí hay muchos desarrollos, digamos, sobre todo, te diría, para la formulación de nuevas vacunas. La realidad es que las plataformas que hoy se han demostrado ya fehacientemente que son más efectivas, que son las de ARN, todavía no están en desarrollo en nuestro país o están en un desarrollo extremadamente incipiente. Yo no creo que eso ocurra en el próximo periodo, digamos, en el corto plazo. Y por otro lado, habrá que ver, por supuesto, si superan las pruebas de eficacia, seguridad y calidad, que son las que permiten que se puedan exportar a otros países. Ahora, Rubinstein, vos sabés que a mí me da la sensación que hay muchas cosas que van a ir saliendo, ¿no? Así como las irregularidades en las compras de vacunas que surgen de la auditoría. Por ejemplo, me estoy acordando de la fabricación de la Sputnik 2, que apareció un empresario, no recuerdo, Marcelo, no me acuerdo, Figueras, que era el esposo de María Laura Leguizamón, porque siempre aparece una pata política ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Iba a ser, yo me acuerdo que, recuerdo haberlo entrevistado, que iba a generar una planta, que no sé cuántas vacunas iba a traer de Rusia, iba a generar, ¿y qué pasó con eso? No pasó más nada. No, yo te preguntaría, ¿qué pasó con la Sputnik? Exacto. ¿Qué pasó con la ¿Qué Sputnik? pasó, doctor? No sabemos. Ayúdenos, No sabemos. No sabemos qué pasó con la Sputnik. ¿Fue aprobada finalmente por la FDA? No fue aprobada ni por la FDA ni por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasó? No sabemos. Es que si el tema es que la guerra, digamos, en Rusia, digamos, significó que se paralizaran, digamos, todas las inspecciones de OMS o alguna otra razón, no la conocemos y tampoco sabemos qué pasó acá con eso. Y no ni preguntar por la soberana de Cuba, ni preguntar por la soberana. Ayer fue Carla Bisotti, hicieron un recorrido, se sacaron fotos. ¿Se acuerda la vacuna soberana? Que no sé, tampoco, me parece que fue muy efectiva. Bueno, esa no llegó siquiera, digamos, aquí no llegó nunca. Pero lo de la Sputnik, sí, porque no sabemos cuántas se compraron, cuánto se pagó, no sabemos. Sí, en esta segunda planta que iban a tratar. Pero hay mucha gente preocupada escuchándote con respecto al tema de los viajes. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, se acercan las vacaciones, hay un rebrote de casos. ¿Qué recomendaciones podés hacer? Básicamente vacunarse, ir vacunado y aplicarse los refuerzos correspondientes. De nuevo, si tenés más de 50 años, honestamente tenés que tener por lo menos la cuarta dosis. Por lo menos la cuarta dosis. ¿Y los chicos, doctor? Y si tenés la bivalente, mejor. Los chicos arriba de 3 años tienen que tener un refuerzo por lo menos la tercera dosis. La realidad es esa. El problema que hoy no sabe, digamos, a mí me preocupa y creo que le preocupa a toda la comunidad epidemiológica, es lo que está pasando en China. Que recordemos que es donde empezó todo. China, 1 millón de contagios diarios, ¿no?
No sabemos, Hugo, no sabemos. Pueden ser 10 veces más, no sabemos. ¿Y la entonces? información no se... Bueno, ahí está el problema. Ahí vos tenés un tema de pésima gestión. Y eso solamente cabe en un estado policial como China, donde se puso el acento en las restricciones, digamos, en las cuarentenas, mucho más que en la vacunación. Y por supuesto, dejó a la población extremadamente susceptible y expuesta. Cuando relajaron las restricciones, se empezó a contagiar todo el mundo y más de una tercera parte de los adultos mayores y de la población de riesgo no estaba siquiera vacunada. Más allá de que además las vacunas chinas demostraron ser menos efectivas. Sí. Pues ahí estamos con un serio problema. No, y además el problema que vos lo mencionaste, una palabra que mencionaste para describir lo que sucedía acá, que es la opacidad. Porque vos para el control de una pandemia lo que tenés que tener es transparencia en primer lugar. Absolutamente. Bueno, ese fue el problema, no solamente China, que tienen, digamos, lo ha tenido Rusia. Y obviamente acá fue una gestión muy opaca, porque como vos decías recién, estuvo muy contaminada con esa cuestión ideológica, donde se crearon estas dicotomías que vos recordás, digamos, uno se va olvidando, cuarentena o muerte, salud o economía, bueno, ahora estamos viendo las consecuencias. Ahora, el resto del mundo toma medidas. En Estados Unidos creo que no es tan fácil que ingresen los chinos, creo que en Europa también. En España también. En España también. ¿Esto preanuncia algo, doctor? Y bueno, esta puede ser una salida. La verdad es que yo también, o sea, te diría que soy bastante escéptico con estas medidas de, por ejemplo, restringir el ingreso de chinos, hacerlos testear, porque son digamos, yo te diría que las ventanas son tantas para que esto se cuele, que es muy difícil controlarlo de esta manera. Pero bueno, hoy en muchos países europeos y en Estados Unidos están haciendo que cualquiera que venga de China por lo menos se testee. Y en España estaban haciendo, controles sobre los aviones que venían de China y también con los adultos mayores, protecciones especiales a los adultos mayores. Pero vos recordás que eso es lo mismo que se hizo al principio de la pandemia. La diferencia que hoy tenemos es la vacuna. Y en la medida que estemos todos vacunados, y ojalá tengamos la bivalente pronto, bueno, la cosa va a ser muchísimo menos dramática de lo que fue digamos, al comienzo de la pandemia. Sí, yo recuerdo también que teníamos un ministro, Ginés González García, que decía que China quedaba muy lejos y que el virus iba a tardar muchísimo en venir. Yo no sé cuánto de eso influyó para la propagación del virus posterior, ¿no? Digo, para el desarrollo, para los muertos que tuvimos. Un ministro desconectado. No tengas ninguna duda que al principio influyó muchísimo. Ahora, digamos, lo que no hay que hacer es, digamos, no prestarle atención a lo que está ocurriendo en China. Vivimos en un mundo globalizado donde hay donde el transporte, la conectividad es global, digamos, no hay manera de evitarlo. Por eso, la única medida hoy efectiva es la vacunación. Rubinstein lo homenajearon a Ginés González García hace un tiempo. ¿Qué sintió cuando lo homenajearon? La pregunta no es como médico, sino como político, porque usted es un dirigente político, finalmente. ¿Y qué te puedo decir, Laura? Me dio, casi te diría, vergüenza ajena. Además de ser una cosa patética, porque yo creo que, y lo dije en su momento, yo creo que a Ginés lo tiraron a los perros en su momento. Esta fue la actitud que tuvo el gobierno con él. Por supuesto que lo que había cometido Ginés fue una barbaridad. Sí, sí. Pero yo creo que dilapidó su capital político y su prestigio sanitario en la gestión que tuvo, digamos, en su segunda gestión. Y este homenaje fue un poco un lavado de culpa, yo lo veo de esa manera. Patético, patético. Adolfo Rubinstein, médico, dirigente político del radicalismo, muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Gracias a ustedes. Chao, Laura, chao, Hugo. Buenas noches. Bueno, y ahora viene el momento de Hugo Machiavelli. Laura, para explicar, pasar en limpio breve, ¿cómo funciona la inteligencia en la Argentina? ¿Por qué hay inteligencia o hay desinteligencia? Repasemos. Después de la democracia, las fuerzas federales tienen su servicio de inteligencia. Se llama inteligencia criminal. La prefectura para custodiar la frontera de las aguas, la Gendarmería de la Tierra, la Policía Federal en narcotráfico y también el Ejército, porque supuestamente investiga hipótesis de conflicto. Pero ¿qué pasó con la democracia? Con la llegada de Alfonsín, lo que se instauró por ley es que los servicios de inteligencia militar no pueden hacer inteligencia interna.
Eso está establecido en la ley de inteligencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Una alta fuente que conoce muy bien cómo funciona, dijo lo que Toma, que estuvo a cargo de la ex-IDE, también señaló. Investiguen a alguien. Y hay una cantidad de ramificaciones de la Agencia Federal de Inteligencia, que es la que nuclea la inteligencia y la contrainteligencia, de agentes que aparecen privatizados, inorgánicos, orgánicos e inorgánicos. De esa manera lo que buscan es todo tipo de información a través de todos los medios posibles, los sofisticados, los formales y los informales. Una vez que consiguen la información, lo que hacen es esto, ensuciar, tratar de ensuciar el terreno y buscar efecto. Desde Santa Cruz ayer contamos, hay una sede que piensa de algún modo de manera inteligente o es desinteligente la forma en la que primero busca información. Pasó con D'Alessandro, pasó con Milman y va a seguir pasando. De esa manera tienen un servicio de información para difundirlo. Pero ¿por qué decimos que en definitiva es desinteligencia? Porque en la justicia se llama el fruto del árbol envenenado. No hay ninguna posibilidad de que todo lo que se haya investigado de D'Alessandro, excepto el viaje al lago escondido, pueda ser prueba judicial a la hora de tener una respuesta judicial. Con lo cual, más que inteligencia, es desinteligencia que busca una narrativa y un efecto político. Excelente, Hugo. Contundente momento. Hay un gobernador muy cercano a Cristina Kirchner que es Coqui Capitanich, ¿te acordás el rompedor de diarios? Bueno, es uno de los que más está fogoneando la embestida contra la Corte Suprema. Hoy fue un día muy intenso en Casa Rosada, estuvo con Alberto Fernández y a la salida dijo esto, mirá. En ese contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros consideramos que efectivamente esta Corte Suprema de Justicia, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública y por el mal desempeño, observamos claramente una manifiesta parcialidad. Esta manifiesta parcialidad significa claramente que los fallos que hemos observado es para favorecer a una parcialidad política. Y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales. Deben ser custodios y guardianes de la Constitución. Nosotros, las provincias argentinas, nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de una manera antojadiza, sin ningún tipo de fundamento o argumento alguno. Bueno, esta es la narrativa del kirchnerismo, Álvaro. Ellos se sienten damnificados porque hay una ciudad opulenta que recibe más fondos de lo que merece. ¿Cómo es realmente? Bueno, la historia del kirchnerismo son los perpetradores buscando ser vistos como víctimas, ¿no? Invirtiendo la ecuación. Hay una larga cuerda de desobediencia judicial desde el 2009 del kirchnerismo, con el caso del procurador Eduardo Sosa, que lo sacaron con una ley espuria, hecha a medida para sacarlo. Desde ahí viene una larga cuerda de desobediencias judiciales. 6 veces con el caso Eduardo Sosa, otros fallos de la Corte que no le gustaron, Acumar, Zanini en el momento del anterior gobierno de Cristina, 2011-2015, diciendo, bueno, no los pusimos para esto. Claro. ¿Recuerdas? Sí, claro. Bueno, ¿y qué es lo que queda claro? Que la composición de la Corte a lo largo de este derrotero y de este tiempo fue cambiando. Ahora, lo que se mantuvo inalterable es la desobediencia del kirchnerismo cuando hay un fallo que no les gusta. Y esto no es una foto. La verdad que es increíble escuchar a Cristina decir que convoca una marcha por la democracia, escuchar a Capitanich hoy que ellos van a defender a los argentinos porque la Corte es la institución que pone en peligro la vida, los bienes y la seguridad de los argentinos. Lo que hay que decir con claridad, con absoluta claridad, firmeza y fuerza es que los golpistas, los desestabilizadores y las mafias hoy en la Argentina están en el poder, están en las alfombras rojas de la Casa Rosada. Álvaro, los que estaban recién en la foto eran muchos de los damnificados que por esta la mayoría que estaban en la foto eran los más damnificados. De hecho, las transferencias financieras iban a esas provincias, tanto a Chaco, Formosa,
para el caso de la provincia de Buenos Aires con Kicillof, estaban en esa foto. Claro. ¿no? Pero Damián, esto ya pasó antes para otras agendas delictivas del gobierno. Claro. Reforma judicial, ley de medios, ley del odio, nodio, ciberpatrullaje. Es decir, y los gobernadores convocándolo. ¿Qué hace el kirchnerismo? Socializa su accionar delictivo. Los 37 senadores, para el caso juez, los involucran a todos, porque hay que denunciarlo a todos. Todos los gobernadores vengan a afianzar la sedición. ¿Cómo murió Kirchner? Yo siempre lo cuento. Yo vivía en Santa Cruz, todavía me estaba en ese trance de volverme a Buenos Aires. Operado de la carótida, el médico le dijo: descanso, no puede salir. ¿Qué hizo Kirchner en ese estado? Un acto con frío en Río Gallegos a la noche y llamó a todos los gobernadores. ¿Para qué? Para hacer un acto y desobedecer la última orden de restituir a Eduardo Sosa. ¿Qué dijo Kirchner en ese momento? Y ahí no había lawfare. No había lawfare. Por eso digo, esto no es una había persecución, construcción. no había nada. En realidad lo que se mantiene en el tiempo es Inalterable. inalterable. Pero ¿no? ¿qué dijo Kirchner esa noche? ¿Qué dijo? Convoqué acá a los gobernadores porque está en juego el federalismo. ¿Qué dice Cristina hoy? Esto es una situación desde unitarios confederales. Te llevan a una agenda falsa para usarla en beneficio de su delito. Acá es lo de siempre. El kirchnerismo no quiere cumplir la corte, quiere manotear una plata y castigar sobre todo, no a un signo político, a quienes no los votan. Claro. Este es un castigo para quienes no y la los falta votan. de límites también en su propio cuerpo, Kirchner, ¿no? Y bueno, Claro. y por eso esto lo hacen a favor o con el favor de algunos gobernadores. Gerardo Zamora, que se repartió el poder de Santiago del Estero a lo largo de los últimos años con su esposa, pone este tuit después de denunciar a Silvio Robles. Dice: a quien denuncié en la justicia federal por estar involucrado en un escándalo de gravedad institucional sin antecedentes, no quiso entregar sus teléfonos, el hombre cercano a Rosati. Solo se habría limitado a hacer una presentación al juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial, dice Zamora. Con esto, en vez de ayudar a aclarar si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado, oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y sigue resquebrajando cada vez más el Estado de Derecho del país. Y uno más, doctor Rosati, vuelvo a preguntarle, ¿qué hará usted ahora? La patria no se merece esto. Y vamos a hablar con Leonel Alberto Rodríguez, es periodista de La Nación, está en Santiago del Estero, con novedades sobre este tema. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonel. Contanos, Leonel. ¿qué es lo último sobre este tema? No, bueno, lo último es lo que se sabe. Hoy Zamora, además de este breve hilo de tweet que ustedes lo acaban de mostrar, participó de la reunión junto con el resto de los gobernadores, como también veíamos recién en el resumen. También habló, tomó la palabra, fue creo que el último de los gobernadores en hablar, sí, antes de un cierre que hizo Gabriela Cerruti. Incluso en la conferencia, bueno, ratificó su denuncia, cargó duramente contra Robles, a quien dijo que se sorprendió de saber que no era abogado, que cobra como un camarista, y que sin embargo no era de profesión abogado, y él lo venía tratando así, incluso en la presentación y en algunos comunicados en sus redes sociales. Bueno, ahora trascendió también, bueno, esta presentación que hizo Robles a través de la Justicia Federal santiagueña, diciendo que quiere tener acceso al expediente para defenderse, para ver de qué se trata, y su negativa de entregar el teléfono. ¿No es lo último que hay? Sí. Sí, no, a ver, lo que yo quería preguntarte es, existe un juez, claro. Este juez es Guillermo Molinari, es el juez federal de Santiago del Estero. También hay un fiscal, que es Pedro Simón, corregime si bien. Sí. Bueno, Guillermo Molinari es pariente de la mujer de Gerardo Zamora, ¿no? De Claudia Ledesma Abdala. Es pariente, bueno, tiene toda una cercanía familiar. Pedro Simón es un fiscal que que tiene denuncias con respecto a narcotráfico y a enriquecimiento ilícito. Contanos cómo funciona ese poder feudal, cómo funciona esa justicia feudal, porque el fallo que consiguió fue express, ¿no? Zamora. Sí, la presentación fue, entiendo que a media mañana y cerca de las 13 horas estaba el dictamen de Pedro Simón y la vía judicial que
que habilitó Guillermo Molinari, el juez federal, uno de los dos jueces federales. Santiago desde hace un par de años ya se ha habilitado un segundo juzgado federal. En este caso, esta causa... Guillermo Molinari es un hombre de la ciudad de La Banda, que es la segunda ciudad en importancia en Santiago del Estero, es un militante radical de toda la vida, de familia. Es cierto el parentesco que lo une con Claudia de Zamora, un parentesco lejano también. La Cámara Federal de Apelaciones determinó en una oportunidad que es un parentesco de un sexto o séptimo grado, pero él tiene una relación. De hecho, fue funcionario de Gerardo Zamora en el primer gobierno, fue miembro del directorio del ERSAC, que es el ente que regula lo que es la concesión del agua aquí en Santiago del Estero. Luego ingresó como juez subrogante en el año 2005, reemplazando a un juez histórico federal de Santiago del Estero, muy ligado al juarismo, como era Ángel de Jesús Toledo, y luego concursó y quedó ya como juez definitivo solo durante muchos años, hasta que hace poco... Tengo como les entendido, decía recién, Leonel, que uno de los fallos benefició al suegro, digamos, de Zamora. Uno de los al papá de fallos. Claudio, en una causa de supuesta defraudación en el PAMI, lo sobrellevó cuando era subrogante, incluso antes de ser en la tierra, de ser juez definitivamente. En la tierra de los Juárez. Y una pregunta, ¿Pedro Simón no fue diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados? Fue diputado provincial por el justicialismo, es un hombre que viene desde el peronismo hace muchos años. Molinari también fue legislador provincial entre el 2001 y el 2004, cuando vino la intervención de Néstor Kirchner, que mandó interventor a Pablo Lanusse. ¿Sabes por qué te cuento lo de Simón? Si es el mismo, porque estuvo involucrado en un tema de tierras. Yo lo recuerdo porque en su momento entrevisté a Zamora y también a Simón. Trabajaba para los diputados como vicepresidente de la Cámara, hizo una ley y también trabajaba para las empresas ojeras que despojaban a los campesinos en Santiago. Un hombre con denuncias en su haber. Estamos hablando... Sí, Perdón, Laura. perdón que te interrumpí, Leonel. No. Y hoy es fiscal. No, bueno, Pedro Simón, Pedro Eugenio Simón, como es su nombre, sí, es un hombre que estuvo muy vinculado, como decía Hugo, con el tema de campos, de tierras. Hay muchas denuncias que se han realizado en ese sentido. Casi ninguna ha prosperado, ¿no? Casi ninguna ha tenido un avance significativo. Y fue una sorpresa cuando de repente él concursó para este cargo en la justicia federal y está allí desde ya también hace varios años. Bueno, esto lo que estás describiendo es el modus operandi de un feudo, ¿no? Jueces ligados al poder político, medios cooptados por el poder político, fiscales que lo mismo responden al gobernador. ¿Cómo sí, situaciones, Laura, perdón, situaciones que se dan muy... Sí, situaciones que se dan muy también en provincias chicas, claro. A veces tratar de explicar las situaciones, por ejemplo, de parentesco entre Molinari y Claudia Ledesma. Ahí uno de los panelistas vivió mucho tiempo en Santa Cruz, y a veces en provincias y en ciudades tan chicas uno se cruza constantemente, y si se pone a hilar fino hay una ligación familiar prácticamente importante, ¿no? Principalmente en las familias tradicionales que tienen una militancia. El tío de Claudia fue un gran caudillo del radicalismo de la ciudad de La Banda. Los Molinari son una familia de militancia radical de toda la vida. Entonces hay siempre un entrecruzamiento y una ligación que pasa también con la oposición santiagueña, ¿no? Es como que termina siendo toda una gran familia, en definitiva. Sí, es que hay oposición, ¿no? Porque en Santa Cruz no había oposición. ¿Qué conexión encontrás entre lo de Santiago del Estero, un juez que pide secuestrar el celular del asesor del presidente de la Corte, involucrado en un tema de escuchas ilegales, que de algún modo responde a los intereses del gobernador, con lo que pasó en Santa Cruz, o lo que pasaba? Zamora, en Santiago del Estero, yo estuve en el 2021, en la pandemia. Recorrí 14 provincias y fui a Santiago del Estero. Estuve con las madres del dolor que sufrieron crímenes desde el poder, disimulados con situaciones de la pandemia que las usaban para ajuste de cuentas de la policía. Testimonios de gente diciendo el cadáver cayó del cielo, un chico que simularon que se había accidentado con una moto cuando no estaban las llaves. ¿Asesinatos encubiertos? Sí, desde el poder
usando la pandemia, como diciendo, bueno, hubo una persona que estaba en un lugar que no tenía que estar, que ponía en peligro. No nos olvidemos, Laura, de esa situación en algunas, sí, hubo muchas provincias. En algunas provincias con, ¿viste? De abuso policial. Bueno, hablamos de Tierra de los Juárez, ¿no? Bueno, pero digo, ¿a qué ha llegado Santiago del Estero? Muy parecido, lo mismo Formosa, a Santa Cruz. Santiago del Estero y Formosa son la Santa Cruz del Norte, es decir, la copia de ese modelo autocrático. Ausencia total de controles, poder judicial totalmente cooptado, poder cometer cualquier arbitrariedad sin pagar ningún costo político, por supuesto, robar sin ser investigado. Y Santiago del Estero tiene... para eso silenciar el Poder Judicial, para robar sin ser investigado. Pero Santiago del Estero tiene una particularidad que es que no hay representantes de la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Claro. Dicho de otra manera, todos los representantes de la provincia son oficialistas o con colectoras o tercera fuerza que reportan a Zamora. No hay alternancia y no hay voz opositor disidente con expresión en la nación. Y Zamora era radical, no nos olvidemos del pasado de Zamora, que se transformó en kirchnerista, era radical. Y no nos olvidemos de un actor en Santiago del Estero, seguramente Leonel vos lo sabés muy bien, que es el Mocase, el movimiento de campesinos, porque el gran problema en Santiago del Estero además es el tema de las tierras. Añatuya, ¿no? El lugar donde vivía Margarita Barrientos, y hay un montón de denuncias, lanación.com publicó varias, hay muchas denuncias sobre el tema de la toma de tierras, donde laderos del gobierno de Zamora están muy vinculados con ese tipo de usurpaciones. Sí, el Mocase fue un movimiento que nació allá a fines de los 80, principios de los 90, que incluso su nacimiento, hasta uno podría decir que tenía muy buenas intenciones, ¿no? Porque era defender, en cierta forma, a los habitantes de la tierra de toda la vida. Luego, como toda agrupación, fue tomando un cariz un tanto particular, y hoy son muchas las denuncias que tiene esta agrupación, ¿no? De que se enteran de que alguien compra algún pedazo de tierra, enseguida se instalan, dicen que están ahí desde tiempos inmemoriales, y hay mucho de todo, ¿no? Hay realmente compra irregular de campos y desalojo a personas que de verdad están viviendo ahí desde hace mucho tiempo, y el Mocase suele aprovechar a veces estas situaciones reales, ¿no? Para hacer una bandera de eso y en cierta forma también armarse de alguna que otra hectárea de tierra. Es para que nos contaras una provincia feudal donde Zamora blande banderas por una denuncia en su contra, pero tiene más problemas, me parece, de los que es capaz de tuitear. Muchas gracias, Leonel. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hay una compra escandalosa en la provincia de Buenos Aires. Compra escandalosa, sí, o sea, señor. Haceme tuyo, creo que dice la publicidad. Haceme tuyo es el programa. Es el programa. Mira, Hugo, yo no sé con qué quedarme. Si con el Drogate Poquito de Lucas Gui de Morón, ¿te acordás la campaña? O con el Haceme Tuyo de Axel Kicillof, que hizo una compra por 500 millones de pesos de un gel íntimo llevado a cabo por, bueno, el ministerio que conduce Kreplak, Ministerio de Salud. Estamos hablando, recién hablamos con Adolfo Rubinstein de lo pésimo que se manejó la pandemia como en política de salud, pero bueno, parece que la prioridad de Axel Kicillof en este contexto es comprar geles íntimos. Pero además lo justifican, y por supuesto la oposición, y todos podemos salir a criticar una medida que parece irrisoria, porque 500 millones de pesos cuando hay déficit, muchísimos en las salitas, en los hospitales bonaerenses, son realmente de mucha crítica. Por eso hay algunos tuits que vamos a repasar de la oposición. Claro, porque si, Hugo, si esto se hace en Dinamarca, en países donde, bueno, están las, bueno, qué sé yo, ¿no? Las necesidades básicas satisfechas. Bueno, pero en este contexto, ¿no? No, pensá en los centros que hizo Scioli, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Las salitas de pronta atención médica, que tienen faltantes de insumos. Bueno, las crónicas del conurbano ilustran los problemas de la salud que tienen los bonaerenses. Y ahora este gel íntimo parece irrisorio. Ahora, ¿cuál es la justificación del gel íntimo? Bueno, tiene una justificación, creo claro, que una justificación. ¿Cuál es la justificación? Que dijo que de esta manera los geles pueden entregarse en forma individual a los preservativos. O sea que antes lo entregaban el preservativo y el gel y muchos no lo usaban. No, ¿sabes? Pero hay una más. ¿Sabes cuál es? Que esto evita que se rompan los preservativos. Este es creo que por ahí anda el tuit de Kreplak, donde explica y dice,
Esto es para evitar que frente a relaciones sexuales se rompa el preservativo, por eso hay que usar este gel. La campaña es tan mala y parece bizarro que, por supuesto, 500 millones de pesos en una compra directa que habrá que analizar quién la hizo, genera muchas dudas. Genera muchas dudas y bueno, con todo lo que está diciendo Damián de los preservativos, se me ocurren chistes irreproducibles. A ver. No puedo decir. Con la política, la Es a una corte. cooperativa que se compró, una empresa que se llama Pharmacop, fueron por 500 pesos, ganó la licitación. Efectivamente los geles tienen un precio más elevado, ya relevé el precio de mercado de 680 pesos. Y esta compra, bueno, son 1 millón de geles íntimos, ¿no? Ese sería el total, el volumen de la compra licitada. Bueno, y la oposición estuvo obviamente tuiteando, está rechazando este proyecto o esta idea, digamos. Diego Santilli, nuevo programa Haceme Tuyo. Me parece una novela de Claudia Piñeiro. Haceme Tuyo, no Tuya se llama la novela de Claudia, de Kicillof, gastó 500 millones para comprar potes de gel íntimo, aunque no lo creas, estas son las prioridades del kirchnerismo. Y Ritondo también tuiteó y puso: señor gobernador Kicillof, señor ministro Kreplak, necesitamos saber de forma urgente si es cierto que van a gastar 500 millones de pesos en la compra de 1 millón de geles íntimos. De ser cierto, detengan esta locura. Diego Valenzuela también tuiteó con aspiraciones a gobernador, ahí está medio chiquitito. Las prioridades de los bonaerenses van por otro lado. Se necesita un gobierno más enfocado en el trabajo, la producción, las obras, la educación y la seguridad. Álvaro, ¿usarías este gel? Es una locura, Hugo, lo que estamos viviendo en la Argentina. Es una locura, es una falta de respeto a la gente. La provincia de Buenos Aires estallada. Estuviste recorriendo la provincia. Recorrí la provincia, fui a 70 localidades en este año. Arranqué en enero. En Esteban Echeverría, los chicos caminan descalzo, no van a la calle. Tienen sarna. ¿Sí? Tienen sarna. Enfermedades, hay vinchucas en las casas. Es decir, enfermedades erradicadas. De la miseria, de la pobreza. La provincia está explotada. Kicillof usa los colegios como comedores para obtener este beneficio político. Vos ves colas de gente y las maestras, en vez de estar educando en el aula, están entregando cajas con todo un clientelismo político, un nepotismo. Las maestras en la provincia de Buenos Aires están en la militancia. Atroz, en la militancia con pechera, en las puertas de los colegios. Esa es la realidad. Y una cosa que hay que decir, porque esto no sé si depende, no lo tengo claro, pero si no depende, toca, pegan el palo y entra, con IOMA. Si en la provincia de Buenos Aires se investiga luego del gobierno de Kicillof, porque en esta situación es muy difícil, los negociados de IOMA, Kicillof en 2 minutos va preso. ¿Sí? IOMA, que es la obra social después del PAMI más importante del país. Porque es una caja total de corrupción. Su activo total. Es la honestidad. Mucha gente cree eso, que el activo de Kicillof es la honestidad. La impericia, bueno, pero ¿qué es honesto? Tenemos que lograr ponerle fin al ciclo del kirchnerismo en la Argentina. Está en campaña. La Argentina, tomando mate, ¿no? La Argentina tiene futuro si logramos eso, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde se van a querer recostar. Yo tengo una preocupación y lo vengo diciendo y lo digo porque después estas cosas ocurren, hoy queda mal, no, ¿cómo vas a hablar de eso? ¿Cómo vas a decir eso? Se robaron los bienes y los dineros públicos de los argentinos, se robaron las vacunas y generaron muertes evitables. Están en sedición contra la Corte y están tirando del mantel de la democracia. Desde la lógica, no desde la política ya solo, desde la lógica, este gobierno no va a tener empacho en llevar adelante una trampa electoral con epicentro en la provincia de Buenos Aires para el 2023. Y hacer trampa electoral no es para ganar la elección nacional. Esto lo tenemos que decir. La trampa electoral es a veces para perder por menos, para no perder intendencias que se pierden, para no perder gobernaciones que se pierden. No es que si vos perdiste el premio mayor, perdiste la nacional, no hubo trampa electoral en ningún lado. En la elección pasada, en la elección que pasó, hubo trampa electoral. Ustedes se acuerdan de La Rioja, con los votos con la provincia de Buenos Aires, con escuelas tomadas, todo. Son 2, 3 puntitos menos para uno, más para vos, menos diputados, menos senadores. La elección
la tenemos que custodiar y tiene que ser un fiel reflejo de la voluntad popular. No van a tener empacho en hacer eso si lo necesitan para asegurarse la provincia de Buenos Aires. Ahora, Álvaro, bueno, todo lo que dijimos acá es bastante claro. Ahora, cuando vos mirás encuestas, la imagen positiva de estos dirigentes, ¿sabés dónde tienen imagen positiva más alta? En las provincias más pobres, en las de mayor pobreza. Y Axel Kicillof está competitivo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos son los gerentes de la pobreza. No, su actitud política no es la de erradicar la pobreza, es la de hacerla más llevadera, ¿sí? pero no terminar con la condición de pobre de las personas. No es lo que te quiero preguntar, sino por qué la gente que es pobre y que se está muriendo de hambre lo sigue votando, ¿no? ¿Por qué siguen teniendo buena imagen positiva? ¿Por qué Kicillof está ahí nomás de Santilli? Porque el clientelismo, los punteros, las mafias, el narcopiqueterismo, las organizaciones sociales son las que están para otros fines contrarios a los que cree la gente, ¿sí? Pero son las que están y las que ven y con los que se relacionan en el territorio. Es un esquema piramidal mafioso. Por eso que uno dice, ¿cómo este gobierno, que ha sido un desastre, que debiera perder en todos lados, tiene posibilidades, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Y bueno, porque ese sistema, ¿sí?, de esquema mafioso, de autoritarismo, de prebenda, de nepotismo, de corrupción, todavía está aceitado y goza de buena salud. ¿Hay posibilidad, Álvaro, de revertir ese proceso que ustedes en campaña le puedan explicar a la gente que eso en definitiva los va a llevar a mayor nivel de indigencia o pobreza, o es una lucha perdida? La verdad que yo te escucho y me decepciona. No es una lucha perdida, pero uno, Damián, lo dice descarnado, porque este es el punto de partida de donde arrancamos en la Argentina, ¿sí? Y esto hay que decírselo a la gente. Mirá, los políticos nos tenemos que animar a decirle la verdad a la cara a los argentinos, incluso a decirle cosas que pueden originar perder votos, pero son las que necesariamente el país necesita para salir adelante. Si no, no salimos. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Acá no hay salvadores, no hay mesías, no hay redentores, pero vamos a salir los argentinos. Quiero tu opinión sobre esto que pasó hoy, pero te voy a dar un dato de lo que yo creo que pasa en el conurbano. El conurbano es territorio que ellos recorren, que el kirchnerismo y el peronismo tienen desde hace décadas. Y la oposición no va tanto al conurbano. Lo tuyo es una excepción, te diría. Pero ahora, te doy un dato más. ¿Cómo no va a pasar eso si Kicillof acaba de meter en la provincia 47.000 agentes militantes políticos? Bueno, ahí está. Escúchame, hoy ocurrió, a vos, por supuesto, y a vos que nos acompañás del otro lado con mucha movilidad a esta hora de la noche, te repasamos que ocurrió un hecho muy significativo desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, porque Marcelo D'Alessandro es el ministro de Seguridad y de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y pidió licencia. Y después de pedir licencia fue apoyado por el jefe de gobierno porteño, publicando esto: no somos todos lo mismo, y ahí explicó Horacio Rodríguez Larreta qué es lo que pasó según su visión, que es una operación ilegal en contra de su hombre, su mano derecha, que es Marcelo D'Alessandro. ¿Qué pensás de estas mafias? Destaca también, hubo ahí, bueno, el descenso de los robos, del delito en la ciudad de Buenos Aires, destaca los logros de Marcelo D'Alessandro. En el contexto de presentar el mapa del delito, Marcelo D'Alessandro pide licencia, pero esto tiene impacto político y denuncia mafias de parte del kirchnerismo. ¿Tu mirada? Bueno, yo te escuchaba la editorial, la comparto. El kirchnerismo hace este tipo de operaciones, yo las sufrí en carne propia en Calafate cuando denuncié la corrupción de los terrenos fiscales sobre las que se montaron los hoteles y se hizo el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero. Me espiaban, tenía los teléfonos intervenidos. Una noche yo estaba con un amigo, escuchen lo que les voy a contar. Todo esto lo cuenta Gonzalo Sánchez en un libro que escribió que se llama Calafate, el paraíso perdido en la década ganada. Yo llego de una comisaría, suponete que estaba de una... porque después fui a la comisaría a hacer la denuncia. Llego de una pizzería, suponete que estaba hablando con vos y tenía un mensaje en el contestador telefónico. Un Panasonic de esos viejos que tiene una lucita roja. Lo apreté
¿Sabés cuál era el mensaje? La conversación que había tenido con vos hace 40 minutos. Hablaba yo, hablabas un rato vos, en el mensaje, en el contestador. A mí me pasó eso cuando estaba escribiendo La Cámpora. Cuando yo escribí mi libro La Cámpora me pasó eso. Nunca me había pasado eso. Bueno, hoy... Y el kirchnerismo tuvo en Puerto Madero una CIDE paralela con Milani que siguió después del desmembramiento y la AFI con equipos haciendo esos trabajos para el kirchnerismo, para Cristina. Hoy Joaquín Morales Solá cuenta en su columna que fue seguido Carlos Rosenkrantz, el expresidente de la Corte, y además con una información falsa, ¿no? Pues la información falsa era que había estado comiendo en el restaurante La Huella de Punta del Este con Pepín Rodríguez Simón y con José Torello, que es el íntimo amigo de Mauricio Macri, y la información era, digamos, que había estado ahí, pero no había estado con estas dos personas, ¿no? Yo creo son seguidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero si entraron a su oficina y robaron parte de sus materiales y esa... Bueno, y las declaraciones juradas, que lo que ocurrió con el tema de los miembros de la Corte. Ahí está, claro. Es decir, todas situaciones de una gravedad institucional. Pero mirá lo que estamos naturalizando, ¿no? Bueno, estamos naturalizando. Ahora, ¿quieren romper el sistema? ¿Y en qué a eso iba, Hugo? ¿Y en qué contexto hace el gobierno esto? En un contexto de impedir que se juzgue a la vicepresidente, ¿sí? Porque lo que ¿Es la represalia por eso? Pero claro que es la represalia por eso. Ellos están acostumbrados a gobernar sin controles y sin rendir cuenta. Cristina Alberto, yo me he cansado de decirlo desde que asumieron, lo ve como un inútil, pero no porque llevó mal adelante la marcha del país, porque no logró lo único que le había encomendado, que era cerrar sus causas y su impunidad. Y ahora, cuando llama a los gobernadores, lo usa, pero a la vez lo expone. Ojo con eso, porque en Santa Cruz a Peralta le hicieron desobedecer los fallos de la Corte, que era el gobernador, y el que fue procesado y condenado fue Peralta. No vaya a ser cosa que el kirchnerismo utilice a Alberto, ¿sí?, para que no pueda terminar el mandato y lo manda al muere con esto, y que Cristina tome el control del gobierno y sea la que afronte la elección en su condición de presidente. Vos me decís, Álvaro, ¿eso va a pasar? Yo no sé si va a pasar, pero de algo te lo puedo decir que estoy seguro. Está en el laboratorio de Zanini, esa posibilidad. Hoy, no sé si lo escuchaste, María Eugenia Vidal le escribió una carta bastante fuerte, haciendo una autocrítica y diciendo que la oposición no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Que, bueno, que las peleas en la oposición, las peleas por los egos, con esto que estamos diciendo, que es muy grave lo que está pasando, y la oposición ya está pensando en el año que viene, en candidaturas en donde falta mucho, en vez de estar unida, bueno, confrontando con esto. ¿Vos qué pensás? Yo comparto la parte, y lo he dicho desde antes de las elecciones del 21, que la oposición no tiene que ser una fábrica de candidatos, sino que tiene que ser una fábrica de cohesión, de coexistencia y de nitidez. Ahora bien, la oposición tiene 3 situaciones que resolver. Y yo tengo opinión sobre eso y lo tengo claro, y no podemos ser el reflejo de lo que fue la oposición en Venezuela. Este momento de la Argentina en el país no puede ser liderado por un Capriles como fue en Venezuela, y yo ya lo he dicho. Vos tenés 3 cosas para la oposición, sí, mirá, las vas a contar después del corte. Por favor, porque es importante. Enseguida volvemos. Dale. Último tramo, ¿no? Último tramo, Álvaro de la Madrid había quedado una pregunta interesantísima que es, él dice que hay 3 cosas que tiene que hacer la oposición para llegar unida al 2023. ¿Cuáles son, Álvaro? La primera, tener claro cuál es el diagnóstico, qué tenemos enfrente y que nos jugamos la última oportunidad de la Argentina, por lo menos para mí. La segunda, como derivada de esa, ¿cuál es la propuesta? La propuesta no puede ser light y tibia, tiene que ser dar vuelta al país pata para arriba y cambiar la Argentina para siempre. Y la última, ¿cuál es el objetivo? Todo eso está en discusiones Juntos por el Cambio y no pensamos igual. Hay algunos que tienen otra idea. El objetivo no es ganar la elección, como pareciera que le interesa a algunos y nada más, no importa cuáles son los aliados, con quién, no importa mucho para qué, como que lo importante es ganar. El objetivo tiene que ser poder gobernar y hacer los cambios estructurales. Ello me lleva claramente a una postura que coincide con toda mi idea de lo que uno ha dicho del kirchnerismo durante 25 años, que tiene que ver con dirigentes como Alfredo Cornejo, como el expresidente Macri, como Patricia Bullrich. Yo estoy en esa línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque es compatible con lo que uno ha dicho antes de que estos dirigentes sean candidatos a presidente. ¿El para qué? Vos haces hincapié en el para qué. Exacto.
Estás con Patricia Bullrich y con Alfredo Cornejo, con el expresidente Macri. ¿Con los halcones? Todos quienes tienen esa mirada de lo que hay que hacer. El famoso, ¿llegan juntos? El famoso para qué de al Macri. 2023, que Esta discusión de cuál es la idea que va a predominar se tiene que zanjar de una manera virtuosa. Si Juntos por el Cambio no puede resolver eso, no podemos gobernar la Argentina. En las PASO. Si no lo podemos resolver civilizadamente, no podemos gobernar la Argentina. Por supuesto. Bueno, con esto cerramos. Interesantísimo. Gracias, Damián, que tiene un temón para mañana, por supuesto, en este Más Noticias a la Noche. Gracias, Laura. Hugo, lindo gracias, programa. Lindo programa. Nuestro Álvaro, segundo programa gracias, sí. en Más Noticias a la Noche. Nos Hasta reencontramos mañana. Que descanses. Chao.